Sami Hambi, Assalamu alaikum wa rahmatullah, y bienvenidos de nuevo a The Thinking Muslim. Mohammad Yanal, ya que estamos usando nombres completos, es un placer estar aquí. Muchas gracias por volver. Sami, me sorprende que no estés en Estados Unidos. En Nueva York hay un mundial en marcha. Sé que eres aficionado al fútbol. ¿Alguna reflexión sobre el mundial hasta ahora? ¿Cómo le fue a Túnez? Creo que fue muy decepcionante que Túnez recibiera una paliza de 5-1 por parte de los suecos. Vi a un TikToker argelino. Básicamente subió un vídeo diciendo a los tunecinos: ¿cómo podéis aceptar que os vapuleen 5-1 por Suecia? Y él estaba... Así que hay un jugador sueco de ascendencia tunecina que se llama Ayari. Creo que su nombre es Yassin Ayari. Sí. Marcó un golazo al principio contra Túnez y se negó a celebrarlo. Sí. El chico tunecino Lundo y el TikToker argelino está hablando. Creo que Ayari ya había marcado el cuarto o el quinto gol. Dijo que en el cuarto o quinto gol Ayari hace sujud. Así que el argelino dice: Wallahi, cuando estaba haciendo sujud pensé para mí mismo, probablemente, dice, yo no juego por los torneos, alhamdulillah, juego por los dulces. Pero bromas aparte, creo que, ya sabes, solo he visto un partido, que es el de Bosnia contra Canadá. De verdad quería que Bosnia ganara ese partido. Sí. Me decepcionó que Bosnia, después de marcar, decidiera echarse atrás. Creo que su entrenador debería permitirles jugar con un poco más de libertad. Los bosnios tienen la fuerza para ello. Para nada. Pero también creo que lo que falta en este mundial es el escrutinio sobre la política estadounidense y de Occidente, de la manera en que existió cuando cubrían el mundial de Qatar. A los cataríes se les criticó por cuestiones relacionadas con los derechos de los trabajadores. Y con razón, no digo que hubiera nada malo en eso. Lo mismo debería hacerse con Estados Unidos también. Eso impidió que el árbitro somalí pudiera entrar. Eso impidió que los aficionados escoceses pudieran entrar. Eso retuvo al equipo senegalés en la pista. Eso también retuvo al equipo iraquí en el aeropuerto. Eso está haciendo que Irán tenga que estar basado en México en vez de en Estados Unidos, lo que les dificulta mucho las cosas. Yo creo que es bastante indignante en ese sentido. Y también creo que la ausencia de los gestos, como cuando el equipo alemán se tapó la boca en silencio por lo que ocurrió en Qatar. Sí. Y por mucho que me guste Gary Lineker, y Gary Lineker hizo ese discurso criticando a los cataríes en la BBC, y la BBC lo permitió. Creo que me recordó mucho a cuando Lindsey Graham, creo que Karim Khan estaba dando una entrevista. El fiscal de la CPI. Sí. Le preguntaron si Lindsey Graham le había amenazado y él confirmó que sí, palabra por palabra. Intentaré recordar las palabras exactas, pero dijo algo así como: la CPI no está pensada para nosotros aquí, sino para matones como Putin y para esos los estados africanos. Y casi parece que ese escrutinio solo está reservado para países como Qatar, Rusia y esos otros. Y no está reservado para Estados Unidos, que en realidad tiene mucho de lo que la gente podría hablar y sacar a la luz. En una nota positiva, hay algo. La selección nacional de Argelia se está alojando en Lawrence, Kansas. Hay un fenómeno que está ocurriendo por el cual los ciudadanos de Lawrence, Kansas, han acogido de verdad al equipo argelino. Y de alguna manera, ahora todos, ya sabes, están poniendo banderas de Argelia y cosas así. ¿De verdad han acogido a ese equipo? Y ya sabes, cuando recuerdo mi experiencia en Estados Unidos, y lo he dicho muchas veces, los estadounidenses no son gente malvada por naturaleza. Y muchas veces, cuando iba a muchas zonas del interior de Estados Unidos, me encontraba con que mucha gente simplemente no sabía lo que estaba pasando en el mundo. Y creo que la reacción que estamos viendo en Lawrence, Kansas, hacia la selección nacional de Argelia, donde los argelinos montaron su campamento y la gente interactúa con ellos y ves a los estadounidenses acogiéndolos y dándoles la bienvenida con tanto cariño, y ahora hay estadounidenses que incluso dicen: oye, quiero ir a Argelia, nunca antes supe dónde estaba. Ni siquiera sabía lo que era Argelia. El hecho de que se produzca esa interacción es algo bueno para Estados Unidos. El mundial es algo positivo para países como estos, que pueden abrirse para ver cómo es el resto del mundo, interactuar y celebrar. Y por eso creo que, en realidad, es un mundial que puede aportar enormes beneficios. Pero tampoco deberíamos olvidar que el mismo escrutinio que aplicamos a Qatar, a Rusia y a otros lugares, creo que quienes lo aplican deberían hacerlo también un poco más con Estados Unidos, al menos para mantener ese equilibrio. Este episodio ha sido patrocinado por Muzbeta. Muzbeta es un boletín que selecciona lo que hacen los musulmanes en todo el mundo. Se creó para ayudar a los musulmanes a mantenerse informados, pero también para contrarrestar la forma, a menudo negativa, en que los medios de comunicación tradicionales cubren a los musulmanes y al mundo musulmán.
En lugar de centrarse solo en crisis, conflictos y miedo, Musla muestra una visión completa que incluye las cosas increíbles que están ocurriendo en las comunidades musulmanas y en los países de mayoría musulmana en negocios, tecnología, economía, cultura, estilo de vida y mucho más. Cada edición te ofrece un resumen claro y fácil de leer sobre las historias que están dando forma a la umma y al mundo en general. Así que, tanto si te interesa Palestina, los asuntos globales de los musulmanes, el emprendimiento, la innovación, la cultura o el futuro de las sociedades musulmanas, Musleta te ayuda a mantenerte informado sin tener que hacer scroll interminable. Está hecho por musulmanes para musulmanes ocupados que se preocupan por la umma pero no tienen horas para recopilar toda la información. Puedes suscribirte gratis en muzleta.com. Eso es, muzleta.com. Puedes encontrar este enlace en las notas del programa y en los comentarios fijados. Sí, ya sacan la Jair. Quiero decir, creo que probablemente vamos a hablar un poco sobre la opinión pública estadounidense, porque ya sabes, el punto que has mencionado sobre cómo hay bondad en todas las personas, y lo repites siempre. Creo que eso es algo que realmente necesitamos explorar, especialmente cuando se trata de la crisis más actual. Pero hoy vamos a hablar de esa crisis. La guerra entre Irán y Estados Unidos. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Estamos hablando el lunes 15 de junio. Ayer se anunció en varias plataformas de redes sociales que se ha concretado un memorando de entendimiento entre las partes, entre los estadounidenses y los iraníes. Y ahora tenemos una situación en la que creo que en 2 meses se considerará un acuerdo final. Entre ambas partes, el estrecho de Hormuz va a ser reabierto. Ahora, curiosamente, antes de que comenzara esta crisis, el estrecho de Hormuz realmente no era un problema, no suponía un desafío, y hoy se ha convertido en un desafío. Los otros objetivos declarados de los estadounidenses y los israelíes al inicio de este conflicto, en particular el cambio de régimen, el programa nuclear e incluso la reorganización de toda la región, parecen no haberse cumplido, y de hecho, casi que el memorando de entendimiento es una concesión o una constatación de que esos objetivos grandilocuentes nunca se habrían alcanzado con este conflicto. Así que supongo que mi primera pregunta para ti es, ¿ha conseguido Irán doblegar a Washington? Yo creo que lo primero que hay que señalar es que se trata de un memorando de entendimiento, no de un acuerdo. Y creo que eso en sí mismo ya indica que los detalles en realidad no han sido acordados entre los iraníes y los estadounidenses. Porque la razón por la que se ha producido este acuerdo no es por un consenso sobre los detalles, más bien es por las circunstancias actuales que Trump ha decidido recortar sus pérdidas y ha decidido decir, vale, tengo que tomar una decisión porque parece que la situación solo va a peor para mí. Creo que lo primero que hay que señalar es que Irán hoy es más fuerte de lo que era antes de la guerra. Irán ha demostrado que puede resistir el embate de una superpotencia como Estados Unidos. Puede resistir el embate de su proxy israelí. Puede resistir un embate facilitado por los países vecinos del Golfo y que, siempre que persevere y se mantenga firme y cierre el estrecho de Hormuz, ha comprendido hasta qué punto realmente tiene poder de negociación y que ese poder es tan fuerte que puede obligar a esa superpotencia a sentarse en la mesa y al menos discutir los términos que los iraníes quieren conseguir, aunque todavía no los hayan logrado. Y no está claro si llegarán a conseguir esos términos. Y con eso me refiero a si estarán incluidos en el acuerdo. Hoy en día Irán es más fuerte y básicamente ha demostrado que tiene esa capacidad de resistir a esa superpotencia. Para Donald Trump, la razón por la que ha presionado para conseguir este memorando de entendimiento, los iraníes también están presionando por ello. Pero la razón por la que Trump, en particular, ha insistido en el memorando de entendimiento es porque, si te pones en el lugar de Trump, realmente no has conseguido nada. No ha habido un cambio de régimen en Irán. Irán ha demostrado que tus capacidades militares no son tan grandes como pensabas en cuanto a logros. No pudiste abrir el estrecho de Hormuz, a pesar de tu superioridad militar y tecnológica. Trump no pudo convencer a los árabes de unirse a Israel en una coalición contra los iraníes. Aunque el objetivo facilitó algunos ataques, no participaron abiertamente en una coalición contra los iraníes. Y en su lugar, los saudíes negociaron un acuerdo privado con los iraníes para salir de la lista de objetivos de Irán. Los cataríes negociaron un acuerdo privado con los iraníes para que les quitaran de la lista de objetivos. Los Emiratos Árabes Unidos, según Reuters, pagaron dinero a los iraníes para salir de la lista de objetivos después de ser alcanzados por esos misiles iraníes. Trump fracasó en crear una coalición Adare.
Trump no consiguió que los europeos se unieran a él en la lucha contra los iraníes. La canciller alemana dijo, esta no es nuestra guerra. Trump no logró que la OTAN atacara a los iraníes. La OTAN respondió diciendo que somos una organización defensiva y que vosotros sois los que atacasteis a los iraníes junto a Israel. Donald Trump no consiguió que Líbano y los demás estados normalizaran relaciones con los israelíes cuando les propuso normalizad, y yo lograré esa paz en concreto. Esto demuestra las limitaciones del poder diplomático de Estados Unidos. Trump no logró que los chinos aflojaran su apoyo a los iraníes. Va a Pekín, se reúne con Xi Jinping, habla sobre Irán y los chinos refuerzan aún más su apoyo a los iraníes. En su hilera. Donald Trump, que fue arrastrado a esta guerra con la promesa de los israelíes de que sería rápida y fácil, se encontró en una guerra de desgaste en la que vio cómo la imagen del poder estadounidense se veía considerablemente mermada. El poder diplomático se reducía notablemente y no se avanzaba nada respecto a Irán. Lamentó que los kurdos, que según sus palabras, tomaron nuestras armas y se negaron a cumplir su promesa de ir a atacar a los iraníes. Este memorando de entendimiento es básicamente Donald Trump dando un golpe sobre la mesa, diciéndole a Netanyahu, «Me has engañado, me metiste en una guerra en la que nunca debería haber entrado, que es una guerra estúpida, no tendríamos que haberla empezado. No paras de decirme que vamos a conseguir la victoria, no hay ninguna victoria a la vista. Netanyahu, apártate desmedio. Necesito cortar mis pérdidas ya. Tengo unas elecciones de mitad de mandato en noviembre. El candidato al que he respaldado en Iowa ha perdido». Desde la perspectiva de Trump, es la primera vez que apoya a un candidato que pierde unas elecciones. Necesito ocuparme de mi frente interno. Tengo que intentar salvar la imagen que tengo ante los estadounidenses. Necesito firmar un memorando de entendimiento. La razón por la que los iraníes aceptaron, a pesar de que parecen ser la parte superior al resistir a esa superpotencia, es porque los propios iraníes están diciendo, vale, esta es una oportunidad de oro. No volemos demasiado cerca del sol, no nos pasemos, porque nosotros también estamos recibiendo golpes. Y los iraníes están intentando encontrar la manera de utilizar este memorando de entendimiento para conseguir un acuerdo que incluya los términos que quieren lograr. En este caso, quieren el desbloqueo de 24.000 millones de dólares en fondos congelados. La razón por la que digo que el foco no está en los detalles es que los iraníes dijeron que el acuerdo incluye el desbloqueo de 24.000 millones de dólares. Los estadounidenses respondieron a Irán diciendo que no, que este acuerdo en particular no incluye eso. Luego los iraníes salieron y dijeron que incluye, que la mitad de los fondos se entregarán a Irán antes de que comience el periodo de negociación de 60 días. J.D. Vance luego sale en la tele y dice que no se dará nada a los iraníes a menos que cumplan con un determinado conjunto de objetivos. Donald Trump tuiteó, «Oh», con acento agudo, y dijo, «Hemos llegado a un acuerdo. El estrecho de Hormuz ahora estará abierto y vamos a levantar el bloqueo». Los iraníes dijeron que el Líbano también forma parte del acuerdo. Entonces Donald Trump dice, «Vale, el estrecho de Hormuz se mantendrá cerrado hasta la ceremonia de firma el viernes. Así podremos ver qué hacen». Los iraníes, el problema que tienen ahora es este memorando de entendimiento. Queremos cosas para nosotros, pero ¿cómo nos aseguramos también de que el Líbano siga incluido en el acuerdo? Los iraníes no solo demostraron que tienen la capacidad de enfrentarse a una superpotencia, sino que también demostraron que tienen la capacidad o la voluntad, digamos la voluntad, de defender y proteger a sus aliados en la región y a sus proxies en la región. Los israelíes han estado intentando impedir un acuerdo atacando a Líbano. Si Trump quiere dejarnos atacar Irán, pues vamos y atacamos Líbano. Los iraníes han estado insistiendo a Donald Trump que, señor Trump, Líbano es una línea roja. Tras el alto el fuego de Sharif, los israelíes atacaron Líbano e Irán dijo, no lo mantendremos si no respetan al Líbano. Sharif incluyó al Líbano en el pacto, pero Trump lo excluyó. Israel excluyó al Líbano del pacto. Trump lo cambió. Irán exige que el Líbano sea clave en el acuerdo. El problema es que los iraníes demostraron que están dispuestos a lanzar misiles sobre Tel Aviv y consiguieron que Trump, después de que Israel atacara Beirut, hiciera que los israelíes recibieran un tirón de orejas y les dijera que tenían que llegar a un acuerdo con los iraníes sobre el alto el fuego en Líbano. Así que eso es una gran victoria para los iraníes. El problema es que los funcionarios estadounidenses están dando versiones contradictorias sobre si Líbano será incluido o no en el acuerdo final. La razón por la que destaco estas diferencias es para enfatizar por qué se trata de un memorando de entendimiento y no de un acuerdo en sí mismo. El mayor perdedor de este memorando de entendimiento son los israelíes. A los israelíes Donald Trump les ha dicho que Líbano está fuera de límites mientras él negocia con los iraníes.
Los israelíes responden diciendo que no, que van a atacar Líbano independientemente de lo que les diga. Ahora hay una disputa entre los israelíes y los estadounidenses. ¿La política exterior de Estados Unidos es America First o Israel First? America First requiere un acuerdo con los iraníes y es importante recalcar este punto. ¿Es de interés para Estados Unidos llegar a un acuerdo con los iraníes que traiga paz y estabilidad a la región? Es de interés para los estadounidenses que el estrecho de Hormuz vuelva a abrirse. Es de interés para los estadounidenses que los estados de la región se lleven bien. Es de interés para los estadounidenses asegurarse de que los estados del Golfo se sientan seguros y protegidos. Y es de interés para los estadounidenses garantizar que haya paz en la región que permita que el comercio continúe. Todo esto es de interés para Estados Unidos. Es de interés para Israel que continúe la guerra en la región porque quieren seguir expandiéndose. Los israelíes están intentando afirmar, necesitamos esta guerra con Líbano. Queremos ir y atacar Irán, queremos ir y atacar Gaza. Los estadounidenses responden diciendo, bueno, eso no es de nuestro interés. Y aquí la superpotencia somos nosotros. Tenéis que hacer caso a lo que nosotros decimos. Y ahora no está claro por qué, porque los israelíes le están diciendo a Trump, vale, escucha, necesitas algo que ofrecer a los estadounidenses, ¿de acuerdo? Haz tu memorando de entendimiento con los iraníes, haz un trato con ellos, pero deja a Líbano fuera de esto. Los israelíes. Y ahora, con Donald Trump, el temor es este, que Donald Trump le diga a los iraníes que hay un alto el fuego en Líbano. No dejaré que los israelíes ataquen, pero tampoco obligaré a los israelíes a retirarse del sur del Líbano. Y puede que los iraníes respondan diciendo, no, queremos que los israelíes se retiren del sur del Líbano. En ese momento, los israelíes dirán, los iraníes no van en serio, vamos a atacar. Creo que este acuerdo, la razón por la que los detalles son tan confusos, escasos y poco claros, es porque no es un acuerdo basado en el consenso sobre los detalles. Y esto es Donald Trump intentando minimizar sus pérdidas, arrastrando a los israelíes a regañadientes hacia un alto fuego que no quieren. Esto es Irán respirando aliviado por haber conseguido resistir y sobrevivir. Y ahora que ha salido reforzado, está intentando encontrar la manera de convertir esa fuerza en logros tangibles, como el levantamiento de sanciones o recibir dinero. Pero dado que Donald Trump está retrasando la implementación durante esos 5 días, pueden pasar muchas cosas en ese tiempo. Y teniendo en cuenta que es un periodo de negociación de 60 días, pueden pasar muchas cosas en esos 60 días. Porque lo que hemos visto en la política exterior estadounidense en el pasado es que a veces Estados Unidos se da cuenta de lo que le conviene en ese momento, hacer la paz y llegar a un acuerdo. Sin embargo, los israelíes han conseguido una y otra vez arruinar y sabotear estos acuerdos, y también han logrado encontrar la manera de evitar que se incluyan en el acuerdo términos que los iraníes consideran una línea roja. Porque para los israelíes esto ahora es una cuestión existencial, y a esto me refiero. Los israelíes pasaron años intentando convencer a los presidentes estadounidenses de atacar a Irán. Sí. Bush, Clinton, Obama, Biden, todos intentando convencerles de atacar a los iraníes. Finalmente encuentran a un presidente que decide ir y atacar a los iraníes. Así que los israelíes lograron que esa superpotencia atacara a esa otra superpotencia, se pusiera del lado de los israelíes y fracasara en derrotar a los iraníes, fracasara en provocar un cambio de régimen, fracasara en lograr cualquiera de sus objetivos. Es decir, los israelíes, que siempre decían que lo único que necesitaba Irán era que Estados Unidos interviniera, ahora que Estados Unidos lo ha hecho, han fracasado rotundamente. Así que ahora, todos esos expertos de los think tanks en Washington que argumentan que Estados Unidos debería seguir apoyando militarmente a los israelíes porque Estados Unidos tiene el poder de deshacerse de Irán, ya no tienen ningún argumento válido para seguir defendiendo esas ideas. Es decir, ahora la conversación pasa de apoyar militarmente a los israelíes a intentar encontrar una manera de que Israel conviva con sus vecinos. Esto es existencial para los israelíes, que necesitan la guerra para poder expandir sus fronteras y así lograr el gran Israel. Y por eso Netanyahu ahora está en una profunda crisis política. Los israelíes, Yoav Gallant y todos los demás israelíes de todo el espectro, incluso aquellos que se oponen a Netanyahu, reconocen lo desastroso que es esto para Israel. Necesitan, en sus propias palabras, volver a conseguir el apoyo de los estadounidenses para ir a luchar guerras, ya sea en Líbano, en Gaza, en Jordania, en Siria, contra Irán, cualquier guerra, mientras sea una guerra. Necesitan que los estadounidenses se comprometan con esa guerra, y por eso están intentando sacar adelante esa ley en el Congreso para la integración de los ejércitos y así mantener a los estadounidenses atados.
Si los israelíes no son capaces de frustrar el acuerdo de Donald Trump con los iraníes, entonces los israelíes, que nunca han sido capaces de luchar sin el respaldo de una superpotencia, creen que su propia existencia ahora se ve amenazada. Y por eso creo que si apostar fuera halal, y no soy un hombre de apuestas, alhamdulillah, es haram. Creo que muchos observadores están comentando en voz baja y diciendo que Donald Trump es único como presidente de Estados Unidos en la medida en que tiene esta capacidad de cambiar de opinión de la noche a la mañana y simplemente darle la vuelta a los israelíes después de haberles apoyado incondicionalmente, creo yo. Moen Rabbani publicó un tuit magnífico. Alguien le preguntó y le dijo: «Señor Mo, ¿cómo evaluamos cuál es la política de Trump?». Y él tuitea con acento agudo diciendo que la política de Trump se basa en la última persona con la que ha hablado. Trump tiene esa tendencia a cambiar radicalmente de opinión, y esta es la segunda o tercera vez que ha obligado a los israelíes a aceptar un alto el fuego. Pero creo que los israelíes sí tienen una presión significativa que pueden ejercer sobre Trump y sobre los estadounidenses para frustrar lo que Trump intenta conseguir, que es un acuerdo con Irán bajo la premisa de América primero. Y ahora es una batalla entre América primero e Israel primero. ¿Quién dirige la política exterior de Estados Unidos? ¿Son los estadounidenses, a quienes les interesa encontrar la paz en la región, o son los israelíes, que exigen lealtad, que exigen guerra? Gente como Mark Levine y otros, y los Ted Cruz y compañía. Y creo que si eres una persona que apuesta, al menos está al 50-50, o incluso inclinado hacia los israelíes, porque Donald Trump a veces no cumple con algo que empieza con mucha energía. Sami, quiero volver en un momento a ese punto sobre Israel que mencionaste al final, pero primero quiero centrarme en Irán y, en particular, en el tipo de Irán que va a salir de esta crisis. Por supuesto, hemos tenido un cambio de liderazgo holístico y completo, porque, claro, los israelíes y los estadounidenses han asesinado, de hecho, a la cúpula dirigente de los iraníes. Así que hemos tenido un cambio de liderazgo en Irán. Sabemos, y tú y yo hemos hablado de esto durante mucho tiempo, que Irán, lamentablemente, ha desempeñado un papel muy negativo en la región antes de este conflicto, financiando a grupos afines. Quiero decir, acabo de volver de Siria y está bastante claro que la mayoría, todas las personas con las que hablo en Siria, no tienen palabras muy positivas sobre los iraníes, debido a su financiación de las milicias en todo el país y el caos que esas milicias han causado en la vida cotidiana del pueblo sirio. Así que supongo que mi pregunta es, ¿qué tipo de Irán va a salir al otro lado de este conflicto? Quiero decir, la última vez que hablamos comentamos cómo este conflicto, de hecho, ha cambiado inadvertidamente la opinión entre los estados árabes y musulmanes, obligándoles a replantearse las garantías de seguridad de Estados Unidos. Y esas tendencias integracionistas ahora se están formulando y fermentando dentro del mundo árabe y musulmán. ¿Irán va a formar parte de esa tendencia integracionista o vamos a ver que todo sigue como siempre? Irán, ya sabes, Irán que intenta reforzar a sus milicias proxy, sí, por supuesto, como primera línea de defensa contra Israel, pero también como una forma de socavar los movimientos autóctonos y las poblaciones civiles que quieren tener libertad en sus países, como los sirios y otros, y los yemeníes y otros en la región. ¿Qué tipo de Irán crees que veremos al otro lado de este conflicto? Yo creo que hay que ponerse en el lugar de Irán o de la dirección iraní. Los iraníes creen en una ideología y creen que esa ideología merece la pena sacrificarse y luchar por ella. Y los iraníes son un pueblo orgulloso en ese sentido. Incluso si el pueblo iraní, algunos de ellos, no están de acuerdo con esa ideología o, de hecho, con esos objetivos. No les gustó la idea de que Reza Shah Pahlavi fuera impuesto por los estadounidenses, que su país fuera bombardeado y que la democracia les fuera impuesta a bombazos. Y decidieron unirse y resistir junto al gobierno, junto al régimen. Los iraníes creen en una ideología tan fuerte que consideran que merece la pena sacrificarse por ella. Incluso cuando Jamenei fue eliminado y Ali Larijani la dirección, un nuevo liderazgo ya estaba preparado para tomar el relevo, y continuaron en la misma línea. No se dejaron amedrentar por los asesinatos que se produjeron de Jamenei, de Ali Larijani y de estos otros individuos en particular. Compáralo, por ejemplo, con otros estados del Golfo, donde asesinan a un rey y cada rey posterior revierte por completo la política exterior de confrontación, y acaba
estaba alineándose mucho más, diciendo, por favor, no me hagáis lo que creemos que le hicisteis a ese rey en particular. No voy a mencionar cuál, por si alguien quiere hacer la umbra, pero en cualquier caso. Pero el punto que quiero decir es que los iraníes tienen esta actitud de que esta ideología merece tanto la pena que están dispuestos a sacrificarse por ella. Necesito incluir a Yemen en mis acuerdos, a los hutíes. También necesito incluir a Hezbollah en mis acuerdos. Tengo que asegurarme de que estos grupos afines estén protegidos. Tengo que asegurarme de que Hayden Amiri, Nuri al-Maliki y los demás en Irak estén protegidos. No basta. Ya hablaremos de eso después. Pero los iraníes, si te pones en su lugar, también se mantuvieron firmes. Se resistieron obstinadamente al embate de la superpotencia. Y un avión catarí llega y suplica a los iraníes, escuchad, sé que soy un aliado de Estados Unidos, pero ¿podemos llegar a un acuerdo solo nosotros, de forma independiente a los estadounidenses? ¿Podemos, por favor? Mira, cerraré mi gas, pero por favor deja de atacarme. Y los iraníes se giran y le dicen a los cataríes, vale, ahora que estáis entrando en razón, de acuerdo, hagamos este trato entonces. Una delegación discutieron con los saudíes. Según se informa, los saudíes les atacaron una vez. Pero los saudíes dicen, escucha, lo que están haciendo los israelíes es una locura, y lo que hicieron los estadounidenses también lo es. Y sé que sabes que permití que parte de mi territorio se utilizara para atacarte, pero realmente no quiero ir demasiado lejos con esto. Me están diciendo que te ataque abiertamente, pero no quiero atacarte abiertamente. Escucha, Irán, ¿podemos simplemente cortar? E Irán dice, vale, de acuerdo. Haremos un trato. Y luego los Emiratos Árabes Unidos, que te atacaron y que creían que los estadounidenses y los israelíes les protegerían. Los Emiratos Árabes Unidos, que creen que si tengo a Israel y a Estados Unidos puedo intimidar a toda la región. Los Emiratos Árabes Unidos, después de ver cómo Israel está teniendo dificultades contra Irán y ver cómo los estadounidenses son fuertes frente a los iraníes, Reuters informa que los Emiratos Árabes Unidos le dicen a los iraníes, escucha, ¿podemos llegar a un acuerdo? Como si solo entre delegaciones que vienen a Teherán y le dicen a los iraníes, estábamos protegidos por los estadounidenses, pero nos habéis atacado y los estadounidenses no pudieron protegernos. Por favor, señor iraní, sabe que en realidad somos hermanos. Sabe que en realidad estamos emparentados. Sabe que quizás tengamos algunas tierras tribales. ¿Podemos, por favor, llegar a un acuerdo entre nosotros? Eso es un Irán envalentonado. Eso es un Irán que vio a todos estos estados intentar aislarlo. Y ahora están en tu puerta, llamando en la sala de audiencias frente a tu trono, básicamente diciendo, por favor, perdóname el daño que me estás haciendo. ¿Podemos, por favor, encontrar algún tipo de acuerdo entre nosotros? Eso es empoderador. Si eres Mojtaba Khamenei, eso es empoderador. Si eres la Guardia Revolucionaria iraní y Hezbollah, piensa en Hassan siendo golpeado, o en la dirección siendo atacada por... Nada de esto debe interpretarse como un elogio, ¿eh? Esto es un análisis por mi parte. Veamos la posición iraní tal y como es. Hezbollah podría haber dicho, olvida a los iraníes. Haré mi propio acuerdo individual con los israelíes y con el gobierno libanés. En cambio, dijeron, creemos en la Wilayat al-Faqid y que él está divinamente inspirado, y creemos en la venganza que Sayyidina Hussein debe llevar a cabo o debe ejercer sobre los yazidíes y los que son como los yazidíes, con esos partidarios de Yazid que preferimos morir bajo las bombas israelíes antes que abandonar a los iraníes. Creemos en esto de todo corazón. Los hutíes dijeron a los iraníes, a sus órdenes, ¿queréis que ataquemos? ¿Estamos listos para atacar? Dijeron los iraníes. Dijeron, todavía no. No quiero presionar demasiado a Trump porque creo que Trump quiere un acuerdo, pero los israelíes no le dejan conseguirlo. No cierres el Mar Rojo todavía. No cierres el Yemen todavía. No dispares, dijo Misa Houthi. Cuando estéis listos, creemos en la misma ideología. Estamos listos para sacrificarnos por vosotros. Ninguno de los estados del Golfo comparte una ideología similar. Ninguno de los estados del Golfo tiene una causa por la que merezca la pena luchar. Ninguno de los estados del Golfo tiene una creencia que, según ellos, trascienda la política transaccional que normalmente se ve entre diferentes estados. Irán es diferente, y eso no es un elogio. Irán es simplemente así. Cree que tiene un derecho divino para gobernar esa región. Esa es la realidad. Si hablas con cualquier persona asociada al régimen iraní, ese es el lenguaje con el que se dirigen a ti, contigo y con los demás, la manera en que celebran el martirio y el sacrificio, la forma en que se dicen a sí mismos que quieren morir como Hussein en Karbala, la manera en que se felicitan por ser mártires, la forma en que retrasan el funeral de Khamenei para que pueda ser celebrado como mártir.
Esto es así, y por eso Hakan Fidan, el ministro de Asuntos Exteriores turco, dijo en directo en la televisión que los estadounidenses no entienden con quién están tratando cuando negocian con los iraníes. Él piensa que Trump, al matarlos, cree que Irán reaccionará como uno de los estados del Golfo, donde dicen, no, por favor, a mí no, te daré miles de millones, billones. Por favor, no me lo hagas a mí. Los iraníes no son así. Ellos dicen, con acento agudo game si quieres, que yo traeré a otro en mi lugar. Así que creo que cuando hablamos del Irán que va a surgir, no es un Irán arrepentido por lo que hizo en Siria. Es un Irán que cree que fue agraviado en Silier. Y tenemos que volver. Tenemos que volver a Siria. Tenemos que volver a Irak. No podemos aceptar. Tom Barak acaba de ser nombrado embajador turco El embajador de Estados Unidos en Turquía acaba de ser ascendido a un nuevo cargo. Además de su papel como enviado especial para Siria, ahora también es enviado especial para Irak. Trump cree que puede aprovechar su presión sobre los iraníes para impedir que los iraníes nombren primeros ministros en Irak. En Bagdad, tradicionalmente, los iraníes consiguen que nombren a Nur al-Maliki, consiguen que nombren a Haider al-Abadi, consiguen que nombren a Abdel Mahdi. Cuando Nuri al-Maliki y Muqtada al-Sadr se enfrentaron en una guerra entre ellos, el Wilayat al-Faqih en Teherán los convoca a ambos a Teherán y les dice, escuchad, sé que os odiáis, pero Wilayat al-Faqih y nuestra causa van primero. Y Muqtada al-Sadr dijo, escucho y obedezco. Iré y me uniré a Nur al-Maliki y también le ayudaré a formar su gobierno. Tom Barak va ahora a Irak para decir, voy a acabar con la capacidad de Irán de nombrar primeros ministros en Irak. Básicamente, Irán está diciendo que todavía puede confiar en ello. Todavía puedo contar, ya sabes, con la familia Hakim y con los demás. Porque Hay una ideología común que todos ellos celebran. Recuerda que Hassan Nasrallah, el antiguo líder de Hezbollah, solía ser celebrado en el mundo árabe y sabía que contaba con apoyo incluso de los suníes. Renunció a todo eso por una orden de Wilayat al-Faqih para ir a Siria y masacrar. Él dijo, no me interesa lo que el mundo suní diga de mí. Wilayat al-Faqih me dice que entre en Siria y ataque. Voy a cruzar y atacar, sabiendo que eso hará que el mundo suní se vuelva en mi contra, cuando me han estado celebrando a pesar de mis creencias chiíes. Por eso, cuando hablamos de sectarismo, la gente olvida que aquellos a quienes los chiíes celebraban también eran celebrados por el mundo suní. Lo que hizo que se volvieran en su contra no fueron las creencias chiíes. Lo que hizo que se volvieran en su contra fue que Hassan, la gente le miraba y decía, sí, Hassan, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué cruzas a Siria y masacras en este sentido? Y eso fue lo que hizo que la gente se pusiera en contra. Pero la razón por la que digo esto es que si entiendes la mentalidad de Irán, la realidad es que Irán, al haberse enfrentado ahora a esa superpotencia, hace que los estados árabes sientan que tienen que pagar tributos monetarios a Irán, porque Estados Unidos no pudo protegerles. ellos Tuvieron que pagar tributos monetarios a Irán porque Israel no pudo protegerles. Y la razón por la que los estados árabes están furiosos con este memorando de entendimiento es porque, desde su perspectiva, se ha hecho de una manera tan torpe que ahora Irán parece estar claramente en ascenso en la región a costa de esos estados del Golfo. Porque un Irán envalentonado no quiere la paz con sus vecinos, quiere conquistar a sus vecinas. Un Irán envalentonado no cree en una región en la que existan estos múltiples estados. E Irán, en la región, cree que es un Irán que controla la Meca, Medina, que controla Damasco, Beirut, Saná y Bagdad. Eso no es una afirmación de análisis. Son palabras de Irán. Son palabras de los políticos iraníes. Son palabras de Khomeini en sus libros. Son palabras de Khamenei en su sermón. Son los miembros del Parlamento en Irán quienes lo dicen. Eso no es análisis. Y por eso creo que ahora, cuando ves a comentaristas de los Emiratos Árabes Unidos molestos por los memorandos de entendimiento, pienso que la preocupación ahora es cómo va a aprovechar Irán lo que viene después. Y aquí está la razón por la que creo que hay preocupación por lo que viene a continuación. ¿Serán los iraníes capaces de conseguir las condiciones que quieren en ese acuerdo? Piensa en lo que quieren los iraníes. El levantamiento de las sanciones, el desbloqueo de miles de millones durante un periodo de 60 días y también el acuerdo sobre su programa nuclear. Eso es muy difícil de negociar en 60 días. sí. Ese acuerdo no se negocia. Y ese acuerdo se produce en medio de los esfuerzos de presión de los estados del Golfo, que le gritan a Donald Trump y le dicen, señor presidente, no nos deje con un Irán tirre, que podría devorarnos a todos. Ahora que lo has envalentonado, cuando tienes la presión de los países del Golfo que dicen, señor presidente, si va a hacer un acuerdo, no deje que sus aliados tengan influencia sobre Irak. Y los saudíes han intentado financiar a Muqtada al-Sadr varias veces.
Podrían decir, ¿podemos encontrar a otra persona a la que podemos financiar y apoyar aquí? El otro peligro es este, que Irán preserve a sus aliados. La única razón por la que hago una pausa es porque intento elegir bien las palabras. El presidente sirio fue invitado a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y puso una excusa para no ir. Y creo que la razón por la que puso la excusa para no ir es porque le preocupa que si Trump llega a un acuerdo con los iraníes, Trump diga, vale, no quiero esforzarme y los iraníes no dejarán que los israelíes vayan y ataquen a Hezbollah. Ahmad al-Shara, te he dado el entorno para que sobrevivas. Soy yo quien mantiene a los israelíes alejados de Tira. Ahora necesito que me hagas un favor. Reúne tus fuerzas en la frontera con Líbano y toma el sur del Líbano. Ve y tómalo. Ve y ataca a Hezbollah y ve a luchar. Ahmad al-Shara, en mi opinión, no cree que esto sea necesariamente un mal movimiento, ya que muchos musulmanes en el mundo creen que Líbano y Siria deberían reunificarse de todas formas. El problema es que hacerlo significa que se está alineando con los israelíes, que está haciendo un favor a los israelíes al ir contra Hezbollah. Así que Ahmed Shah dijo, no quiero estar en esa posición, quiero quedarme en Damasco. Esto significa que un Irán envalentonado hace que Donald Trump pase de intentar contener proactivamente a los iraníes a presionar a los estados fantasma para que contengan a Irán, diciéndoles que tienen que hacerlo. E incluso ahora, justo cuando nos estábamos preparando, cuando estábamos aquí en el estudio, estaba mirando mi móvil antes de empezar y CNN tiene un titular que dice que JD Vance ha dicho que se destinarán 300.000 millones de dólares para reconstruir Irán y que ese dinero vendrá de los estados del Golfo. Es decir, si eres Irán y estás mirando a los estados del Golfo, estás observando. Y estás mirando un mapa y estás... No sé a qué cámara estamos mirando, pero supongamos que estamos mirando a esta, y tienes el mapa y todos tus aliados en Irak. Todo lo que hizo Israel, incluidas sus bases secretas, no pudo obstaculizar las operaciones de esos aliados en el sur de Irak, que está en la frontera con Arabia Saudí. Los hutíes siguen intactos en Saná, porque los saudíes no pueden decidir quién es peor, si los hermanos musulmanes o los hutíes. Y los saudíes están enfrascados en una pelea con los EAU, así que no pueden organizar una campaña militar para expulsar a los hutíes. Eres Irán, estás observando, tus aliados siguen intactos, y Hezbollah está a punto de salvarse gracias a un acuerdo. Ahora, no solo eso, los estadounidenses están presionando a los estados del Golfo para que te den dinero y así puedas reconstruir también. Irán no está al mismo nivel que esos estados del Golfo. ¿Eso es? Como lo ve Irán, no somos iguales. Tú, que dependes del paraguas estadounidense, y yo, que sobrevivo a un ataque estadounidense, no somos iguales. No nos sentamos en la misma mesa. Yo me siento con los estadounidenses. Tú te sientas por debajo de los estadounidenses. Yo me siento con los europeos, ni siquiera europeos. Yo me siento con Donald Trump, cara a cara, y consigo que Donald Trump frene a los israelíes porque lanzo misiles sobre Tel Aviv. Y le digo a Donald Trump que si quieres atacar a mis aliados, yo atacaré a los tuyos. Y Donald Trump me dice, te respeto, sentémonos a la mesa. ¿No eres igual? Tú no te sientas en la misma mesa que yo. Y eso envalentona a Irán. Mientras que Irán, después de perder Siria, estaba en un periodo de reflexión en el sentido de ¿nos hemos excedido? Ahora somos más débiles. ¿Qué busca ahora un Irán más fuerte? ¿Qué hace un Irán más fuerte? Y por eso, para enlazarlo con el tema y no alargarme demasiado, esa es la razón por la que mucha gente es muy cautelosa a la hora de predecir si se llegará a un acuerdo. Porque no son solo los israelíes quienes están preocupados por el acuerdo con Irán. Los estados del Golfo están profundamente preocupados por cualquier acuerdo con los iraníes que empodere a Irán. Los estados del Golfo están profundamente preocupados por quién pagará el dinero para implementar ese acuerdo, porque Estados Unidos no va a dar dinero a los... Trump dice la verdad cuando afirma que no vamos a dar ni un céntimo, ni un centavo, ni un duro a los iraníes. Trump está diciendo la verdad. Trump espera que los saudíes, los emiratíes, los cataríes, los bahreíníes y los kuwaitíes entreguen el dinero. Oman, no. Trump está un poco molesto con los omaníes por insistir en la paz en la región e intentar mediar. Así que sé que el foco está en que Israel es el saboteador número 1. Pero... Cuando preguntas cómo es ahora un Irán envalentonado, ¿cómo se ve? Si te fijas en el ferrocarril del Yiyaz, Irán no está incluido en esa integración. La segunda parte de tu pregunta trata sobre la integración. Cuando Imran Khan estaba en el poder en Pakistán, la discusión era desde Estambul hasta Islamabad, pasando por Irán. Arabia Saudí ni siquiera lo contempla. Arabia Saudí dice, quiero construir un puerto de oxígeno en el puerto de oxígeno, el Mar Rojo.
Quiero acceso desde Estambul a Europa. Quiero que el ferrocarril baje hasta el ferrocarril del Hiyaz y quiero que llegue hasta Omán para poder evitar el estrecho de Hormuz. Bin Salman no está planeando un mundo en el que se lleve bien con los iraníes. Bin Salman está planeando un mundo en el que un Irán envalentonado irá por Arabia Saudí. Necesito construir urgentemente infraestructuras para poder resistir un ataque persa, que ha sobrevivido a un ataque de una superpotencia estadounidense, y a Israel, que no ha conseguido someter a este poder iraní. Irán se está volviendo fuerte y creo que eso está asustando al resto de esos países árabes, y Turquía también se está preparando para ello. La razón por la que Turquía está presionando tanto en el norte de Irak, la razón por la que Turquía está presionando tanto en Siria, es porque el mapa que Turquía tiene de la región es uno en el que los estados árabes están siendo acosados por los estadounidenses y los iraníes, y Turquía, o Erdogan en particular, sabe que podría ser el siguiente junto con los israelíes. Ahora, los iraníes podrían aprovecharse de un conflicto entre yo y los israelíes entrando por el lado iraquí. Necesito un colchón en Irak. Así que voy a ir y a tener buenas relaciones con los Barzani y voy a mantener el norte de Irak como un colchón. Y voy a promover una educación que recuerde a la gente que Suleimanía y estas otras ciudades y Erbil y demás solían pertenecer al Imperio Otomano. Todos queremos estar juntos en Siria. Necesito asegurarme de que Tom Barak y yo sigamos siendo amigos y de que Tom Barak entienda que yo soy la fuente de estabilidad, porque necesito mantener a los israelíes fuera. Porque si los israelíes se salen con la suya en Siria, llegarán justo hasta la frontera turca. Y yo estoy en una posición delicada. Así que Irán está planificando su defensa, que empieza en Líbano, Yemen e Irak. Turquía está planificando su defensa, que empieza en Irak, que empieza en Siria. Si eres uno de los estados del Golfo, tu poder está disminuyendo. Y sabes que está disminuyendo rápidamente porque los estadounidenses, que prometieron protegerte a cambio de petróleo y dinero, ya no te están protegiendo. Y la razón por la que los estadounidenses no lo hacen es porque están demostrando que respetan a Irán por sacrificarse por algo más elevado que la política transaccional. Pero no respetan a los estados árabes, que lo venden todo por política transaccional, mientras que sí respetan a Irán. Se sentará con Irán en la mesa sobre la base de que Irán está dispuesto a morir por lo que cree, de la misma manera que un estadounidense está dispuesto a morir por la bandera de las barras y estrellas, por la libertad y por América, y hacen todas estas ceremonias. Estados Unidos dice: veo que en nuestra cultura, nosotros y los iraníes tenemos algo parecido. Pero los árabes, ellos no lo tienen. Y por eso creo que los estados del Golfo están profundamente preocupados. Y para ser sincero, y termino con este punto, hoy en día camino por la calle y la gente dice: oye, termino con este punto. En cualquier caso, termino con este punto. El hecho de que no solo Israel tenga un problema con el acuerdo es lo que solo aumenta los riesgos de que el acuerdo no se finalice. Y creo que la única dinámica que sugeriría lo contrario sería si hubiera una integración real entre los estados árabes, que realmente viera, en palabras de Hamid bin Jassim, una aceptación al menos de Arabia Saudí como líder o de Turquía como líder. Pero los pequeños estados del Golfo nunca lo permitirán. Y creo que ese es el peligro de lo que está ocurriendo. Irán gana en esto, tía. Pero sí quiero aclarar una cosa. La capacidad de resistir a una superpotencia no es lo mismo que conseguir que una superpotencia te dé lo que quieres. Irán sobrevivió al embate estadounidense y dejó al descubierto las limitaciones del poder de Estados Unidos. ¿Significa eso que Irán va a conseguir el levantamiento de las sanciones y conseguirá el dinero y la financiación que busca? Porque si no lo consigue, entonces esta victoria se ve un poco diferente. Por lo que Irán sí sobrevive, pero queda gravemente herido. Y Estados Unidos, sí, su imagen está dañada y empañada, pero sigue estando en una mejor situación económica. Queda por ver cómo se desarrollan las cosas. Genial. Quiero decir, una pregunta muy rápida, Ben, sobre Israel. Israel ha convencido durante mucho tiempo al público estadounidense y a las élites estadounidenses de que su causa es justa. Me parece, y quiero tu opinión sobre esto, que la guerra con Irán, más aún que el genocidio en Gaza, ha hecho que muchos estadounidenses se den cuenta de que los israelíes están chupando del apoyo económico y militar estadounidense, y que esta política de poner a Israel primero debe terminar. Y ahora tantos comentaristas, tantos periodistas, tantos analistas se han vuelto en contra de Israel. Y parece que la opinión pública está creciendo como una bola de nieve. Ahora, en el programa de Tucker Carlson, hubo un israelí,
Levy, que argumentó muy recientemente que teme que en los próximos... Gideon Levy, en los próximos meses, no en las próximas décadas, sino en los próximos meses, el apoyo estadounidense a Israel se va a agotar y se va a agotar muy rápido. ¿Cuál es tu análisis sobre eso? Quiero decir, ¿hay alguna manera de que Israel recupere la opinión pública estadounidense? ¿O es ya, sabes, un camino sin retorno, una caída inevitable hacia una especie de sentimiento anti-israelí dentro de la opinión pública estadounidense? creo que a veces la gente subestima la capacidad y la rapidez con la que pueden cambiar los corazones y las opiniones. La razón por la que me resulta extraño es que toda la vida del profeta Mahoma muestra cómo tiene la capacidad en 23 años de transformar la opinión de toda la península arábiga, pasando de ser visto como un refugiado a ser considerado el señor de la península arábiga. Y lo consigue en 23 años. Eso es un cambio muy rápido. Y no solo eso, sino que las personas que se unen a él por el camino son aquellas que se consideran señores en la península arábiga. Khalid, Amer ibn Alas, Omar ibn al-Khattab, Uthman bin Affan, Majmain, Musab bin Umair, Abu Sufyan y su hijo Muawiyah. Todos ellos. La sira te muestra hasta qué punto las opiniones pueden cambiar rápidamente. La sira también te cuenta sobre el profeta Muhammad que, a pesar del ataque de los Quraysh contra él, parece que más personas se unen a él a pesar de la superioridad material de quienes luchan en su contra. Mucha gente señaló la derrota de Thomas Massie, por ejemplo, en Estados Unidos, como una señal de que la opinión pública no está cambiando tanto como pensamos. O si está cambiando, no se está manifestando políticamente de la manera que creemos. Esto es en Kentucky. Kentucky, que Ariz calificó como las primarias más trascendentales para Israel, no para Kentucky ni para Estados Unidos. Lo llaman las primarias más trascendentales para Israel. Miriam Adelson y AIPAC, el lobby pro-Israel, invirtieron $32 millones, convirtiéndola en la primaria más cara. Después de batir el récord con Jamal Bowman, 14 millones, y batiendo un récord con Cory Bush, 8 millones. Volvieron a batir el récord. Lo destrozaron con Thomas Massie, con $32 millones. ¿Por qué? Porque intentó presentar un proyecto de ley en el Congreso, la ley AIPAC, para intentar obligar a AIPAC a registrarse como agente extranjero. La derrota de Thomas Massie sugiere que la opinión pública no es el factor de cambio, o más bien que AIPAC no está en declive como muchos piensan. Pero, y lo digo como una auténtica perspectiva política, el profeta Mahoma fue derrotado en Uhud porque los arqueros desobedecieron su orden. Bajan de la colina, así que Khalid Walid llega por detrás y los aplasta con la caballería de los Quraysh. Cuando regresan, tras derrotar militarmente al profeta, la razón por la que no celebran su victoria es porque no lograron lo que realmente querían, que era extinguir su mensaje, y la resonancia que ese mensaje inspira en los corazones de la gente. Eso significaba que la gente estaba dejando la Meca para ir a unirse a él en Medina. La razón por la que digo que la guerra en Irán fue recibida tan mal en Estados Unidos es porque, como resultado del genocidio que tuvo lugar en Gaza, los corazones de los estadounidenses ya habían cambiado, porque todo el mundo hablaba de ello, todo el mundo lo tuiteaba, todo el mundo escribía sobre ello, todo el mundo lo ponía en TikTok, todo el mundo lo subía a Instagram, todo el mundo protestaba por ello, la gente empezó a boicotear por ello, hablaban con sus vecinos sobre ello, y se ponían estos pines de sandía para que la gente pudiera preguntar al respecto, y usaban las redes sociales para hablar con la gente sobre ello. Y los estadounidenses empezaron a identificarse y hablar, porque esos corazones cambiaron cuando Israel exigió a Estados Unidos que fuera a la guerra con Irán. Ya entonces la gente pensaba, vosotros ya habéis cometido un genocidio, ¿por qué demonios nos estáis diciendo que vayamos a la guerra con Irán otra vez? Cuando los estadounidenses de a pie alzaron la voz y le dijeron a Estados Unidos que hay 42 millones de estadounidenses en SNAP que no pueden permitirse comprar comida, pero que hay un proyecto de ley que se está tramitando a toda prisa en el Congreso, no para abordar el SNAP, sino para dar 15 o 18 mil millones de dólares, 18 mil millones de dólares a Egipto y Jordania para que acojan a palestinos y así Israel pueda limpiar Gaza étnicamente, los estadounidenses dijeron, madre mía, ¿qué está pasando? ¿Por qué está haciendo esto Israel? El creciente escrutinio que llevó a Rohanna y Thomas Massie a unirse para ir tras los archivos de Epstein y la influencia de APA con Marjorie Taylor Greene señalándolos abiertamente. Tucker Carlson también lo señala abiertamente. La entrevista que hace con Mike Huckabee, con Ted Cruz, quien dice que fue al Congreso para defender a los israelíes,
Todo ese cambio en la opinión pública junto a Candace Owens y otros, y la victoria de Mamdani en Nueva York que se produce después, significó que cuando Israel está involucrado en bombardear Irán, los estadounidenses ya no dicen que debemos apoyar. Los estadounidenses dicen, espera un momento, si Israel está involucrado, aquí tenemos que plantear interrogantes. Tenemos que entender qué está pasando aquí. Joe Kent acaba dimitiendo y le dice a toda América. Le preguntan, señor Joe Kent, ¿por qué dimite si Trump le nombró? Y él escribe una carta a toda América que se convierte en uno de los tweets más vistos en la historia de X, donde escribe y dice, estadounidenses, tengo que ser honesto con vosotros. No vamos a entrar en la guerra con Irán porque sea de nuestro interés. Estábamos a punto de llegar a un acuerdo. Estamos entrando en la guerra porque Israel está mintiendo a Donald Trump y difundiendo desinformación, igual que según él hicieron con la guerra de Irak, haciendo que Tucker Carlson vaya y haga un documental sobre el 11S para presentar una narrativa alternativa, la narrativa que acabó generando odio hacia los musulmanes. Ahora está presentando una narrativa diciendo que quizá nos engañaron para odiar a los musulmanes. Ese cambio en la opinión pública no puede subestimarse. Es inmenso. Es una opinión pública que se percibe dentro de Estados Unidos. Adam Hamawi ganando con un mandato anti-APAC en Nueva Jersey. Y Anilia Mejía ganando con un mandato anti-APAC en Nueva Jersey. Chris Rapp ganando en Pensilvania con un mandato anti-APC. Ves a Malinowski perdiendo su escaño porque AIPAC intentó castigarlo por querer cambiar su retórica. Maxine Dexter gana con dinero de AIPAC, acepta el apoyo económico de AIPAC, pero llega al Congreso, percibe el ambiente del cambio en la opinión pública, así que vota junto a Rashida Tlaib en su proyecto de ley que califica lo ocurrido en Gaza como un genocidio. Y Maxine Dexter, respaldada por APC, ganó con AIPAC. AIPAC celebró su victoria en un tuit y ella sale y compara el genocidio en Gaza con un holocausto. Chris Menefee, AIPAC, celebra su victoria. Ellos llamaron a su victoria un triunfo para los pro-Israel y que ser pro-Israel es buena política. Chris Menefee luego va al Congreso y pone su nombre en un bloque, el Block the Bombs Act, que estaba diseñado para frenar el envío de armas a los israelíes. Porque Chris Menefee mira el dinero de AIPAC y dice, esto ahora es demasiado tóxico. Israel es demasiado tóxico. Necesito tomar distancia. Sí, gané con AIPAC dinero, pero voy a ir y votaré a favor de los israelíes en su lugar. Ese cambio en la opinión pública no se produce porque los estadounidenses amen a Irán. Se produce por la sospecha que ahora tienen los estadounidenses respecto a la influencia que Israel ejerce sobre la política exterior. Porque la gente corriente por fin habló de ello, porque finalmente se lo contaron a sus sociedades. Se lo contaron a Estados Unidos. Fueron y se lo transmitieron a Quraysh y a Yathrib. Ellos fueron y se lo transmitieron a Washington y Texas. Fueron y lo transmitieron. Incluso ahora, creo que fue en Texas, vi que Hussein publicó un tuit diciendo que un candidato en Texas que se presentó con una campaña de odio antimusulmán acabó perdiendo, porque el electorado rechazó ese odio. Porque gente como Tucker y Candace están saliendo y diciendo que, chicos, nos enseñaron a odiar a los musulmanes. No es natural para nosotros odiarles. De hecho, estamos de acuerdo en más cosas de las que discrepamos. Pero, ¿quién llamó la atención sobre eso? No te fíes solo de mi palabra. Candace es quien dice, lo vi en las redes sociales. Aquellos que se sentaron ahí dijeron, ¿para qué sirve esto? Aquellos que se sentaron ahí y dijeron implícitamente, no lo dijeron explícitamente, ¿para qué sirve la dawa? Sí, funcionó en la SIDA, hoy en día no funciona. ¿Para qué sirve ir y hablar con la gente? Sí, Khaled se hizo musulmán, pero hoy no hay ningún Khaled. Sí, AMR se hizo musulmán, pero hoy no hay ningún AMR. Sí, Musa y Ubaid se hicieron musulmanes, hoy no hay ningún Musab. Umar Khattab se convirtió, pero hoy no queda ningún Umar. Y Umar intentó matar al profeta Muhammad. Umar, Khaled y AMR eran de los Sahaba. La cuestión es que cuando esos pesimistas quedaron al margen y los que decidieron apostar por la esperanza, apostaron por la promesa de Alá en el Corán, por la Aleya. Vieron que los estadounidenses no tienen mal corazón. Don Lemon, al entrevistar a una mujer que dice voté a un tercer partido, le cuestiona por qué, diciendo que eso es básicamente votar a Trump. Genocidio es línea roja para ella. ¿Cuál es tu línea roja? ¿De dónde lo ha sacado ella? Lo escuchó en las redes sociales, lo que significa que ahora eso se está convirtiendo en política, por lo que Donald Trump va a la guerra con Irán a instancias de Israel. Marco Rubio, que no se ha puesto al día con los tiempos, le dice al medio de comunicación, le dice a los periodistas que Israel iba a bombardear de todas formas, así que decidimos ir y ayudar a los israelíes. El Departamento de Estado publica en su web que nos unimos a petición de Israel en el ataque contra Irán. Creen que eso va a calar entre su base. Los estadounidenses se dan la vuelta y dicen, vamos a mandar a nuestros chicos a morir. ¿Por qué? Por Israel.
Eso es lo que ocurrió con ese cambio en la opinión pública. Así de tremendo ha sido realmente el cambio que se ha producido en Estados Unidos. Tanto es así que Donald Trump, la razón por la que firmó este memorando de entendimiento es porque está mirando las encuestas de las elecciones de mitad de mandato y ve que Israel se ha convertido en un tema tóxico. Marjorie Taylor Greene dice que ha traicionado todos los principios. Él dijo que no habría guerra si Israel le arrastró una guerra. Dijo, Irán nunca. Nunca hemos ganado una guerra con Irán, nunca hemos estado en una guerra, pero Irán nunca ha perdido una negociación. Trump tuitea, o con acento agudo eso antes, pero al final acaba yendo a la guerra en vez de Massi, diciéndole a Irán, diciéndole a Trump ¿por qué vas a la guerra con los iraníes? Y todo el mundo dice que es por Israel. Donald Trump mira a su base y dice que, en su momento, ser pro-Israel era la forma de mantener tu sitio en la Casa Blanca y de llegar al Congreso. Pero no lo entiendo. Estoy haciendo todo lo que Mary Madison me pide que haga. Estoy haciendo todo lo que Netanyahu me pide que haga. Estoy enviando las tropas, estoy enviando las armas y estoy luchando contra Irán. ¿Por qué estoy bajando en las encuestas? ¿Por qué tengo una valoración tan baja? ¿Por qué me están machacando ahora en estas elecciones? ¿Qué está pasando aquí? Me dijisteis que si apoyaba a Israel mis encuestas subirían. Y Tucker fue quien dijo esto en un podcast. Dijo, fui a ver al señor Trump y le dije, fui al presidente. Le dije, señor presidente, ni siquiera a los israelíes les caes bien. Y a nosotros tampoco nos gusta apoyar a los israelíes de la manera en que tú los estás apoyando. Es decir, le están diciendo a Trump, señor presidente, la razón por la que están bajando sus encuestas es porque a los estadounidenses ya no les gustan los israelíes como antes. Y ahora las encuestas muestran que casi la mitad de los judíos estadounidenses apoyan una solución de un solo estado. Y ahora estamos viendo eso en todas las encuestas en cifras sin precedentes. La gente simpatiza más con los palestinos que con los israelíes, porque los estadounidenses están despertando a la realidad que está ocurriendo. La razón por la que respondo a la pregunta de esta manera es para mostrar que el cambio de política, ese memorando de entendimiento, no empieza entre Irán y Estados Unidos. Empieza con la acción de cada persona corriente que decidió decir algo sobre los crímenes contra la humanidad que estaban ocurriendo en Gaza, el genocidio y la masacre. Cada persona que eligió decir algo, ese efecto acumulativo llegó hasta la Casa Blanca y ahora se está manifestando en la política. Quizá no esté acabando con la guerra, pero está provocando esa tensión que se está dando en la Casa Blanca, donde ahora hay dos bandos, América primero frente a Israel primero. Eso no existía antes de Gaza. Eso no existía. Las matanzas y asesinatos ya habían ocurrido antes en Palestina. La diferencia entre el genocidio en Gaza y los que ocurrieron antes del Islam es, primero, que este fue retransmitido en directo, y segundo, que todo el mundo habló de ello. Todo el mundo pudo verlo claramente y eso cambió los corazones de la gente. Y por eso sostengo que, volviendo a la pregunta, y terminaré con este punto en concreto, lo que diré es que la razón por la que los estadounidenses no apoyan esta guerra contra Irán es porque ahora creen que, al haber conocido los hechos sobre la relación entre Israel y Estados Unidos, esta es una relación muy injusta. Esos 385 millones de dólares que salen de Florida para ir a Israel y darles atención sanitaria gratuita, vivienda, etc., cuando Florida tiene sus propios problemas y esos 385 millones podrían solucionarlos. Los estadounidenses están mirando esa relación y se preguntan, no lo entiendo, ¿cuál es nuestro interés aquí? ¿Qué nos ha hecho Irán a nosotros aquí en Estados Unidos? Tucker pregunta, ¿qué nos ha hecho Irán aquí? Dices que amenazan a Estados Unidos, pero ¿en qué nos amenazan exactamente? Es una pregunta legítima. Tucker Carlson ahora está haciendo esas preguntas y los estadounidenses están diciendo, espera un momento, ¿nos han dado información equivocada? Y ese clima es lo que hizo que cuando Israel arrastró a Estados Unidos a la guerra, los estadounidenses dijeran, esta vez no. Mira, ya está, lo siento, esto es una relación abusiva y ya no voy a apoyarte como esperas que lo haga. Vale, ha quedado muy claro, Sami. Entonces, ¿podemos hablar ahora de la guerra de declaraciones entre Ankara y Tel Aviv? Me da la impresión, y quizá lo estoy interpretando mal, pero me parece que hay una intensificación en este tipo de incursiones diplomáticas entre ambas partes. Quiero decir, Erdogan y sus principales ministros han hecho declaraciones muy claras en contra de Israel, incluso hasta el punto de que creo que fue el ministro del Interior, si no me equivoco, quien habló sobre la liberación de Jerusalén. El gobernador de Jerusalén. Y si era el gobernador de Jerusalén, subhanallah. Eso es. Y en la misma línea tienes a israelíes, tanto comentaristas como políticos, que ahora hablan de Turquía como el mayor desafío o la mayor amenaza, o el siguiente paso después de Irán. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué hay detrás de esto?
Quiero decir, en particular sí, es cierto que, ya sabes, la postura turca ha sido mucho mejor que, por ejemplo, la postura de los Emiratos Árabes Unidos, que han colaborado, por supuesto, con los israelíes. Pero al mismo tiempo, la postura turca desde el inicio del genocidio ha sido bastante tranquila. Han optado más por soluciones diplomáticas en lugar de, ya sabes, cualquier forma de confrontación. Entonces, ¿qué está pasando aquí entre las dos partes? En 2018 fui a Bruselas y me invitaron como parte de un panel para debatir sobre los acontecimientos en la región. ¿Te gustó Bruselas? Bruselas es una ciudad interesante. No vamos mucho, pero está bien. Quiero decir, los bombones son muy buenos. Sí. Sí. Vale. Así que, en cualquier caso, estaba allí en un panel y no recuerdo exactamente el tema, pero era sobre la relación entre Israel y los estados árabes. Y Turquía también participaba en la discusión. En fin, la sugerencia era que los árabes y los israelíes podían acercarse. Creo que esto fue antes de la normalización, pero los árabes y los israelíes podían acercarse. Aquí y allá intereses compartidos y esas cosas. Y alguien en el panel mencionó y celebró a Turquía, diciendo, ya sabes, Turquía también normalizó, fue uno de los primeros países musulmanes en reconocer a Israel. En fin, estábamos sentados después de la charla, ya sabes, cuando te mezclas con la gente, alguien se me acercó y empezamos a conversar. Y entonces salió el tema. Le dije, mira, al final Turquía sí tiene relaciones con Israel y hay vuelos de Turkish Airlines entre Tel Aviv y demás. Y él se gira hacia mí y me dejó sorprendido. Me dice, no me he presentado. Dijo, soy profesor adjunto en la Universidad de Tel Aviv. Y yo me quedé. Y entonces me dijo, todos sabemos, en el fondo, que Erdogan sueña con conquistarnos. De una manera en la que los líderes árabes no lo hacen. Esas fueron sus palabras, no las mías. Sabemos que esas son sus palabras, no las mías, y que entraremos en detalle. Sabemos que cuando Erdogan dice que quiere buenas relaciones con nosotros, Erdogan en el fondo sueña con marchar hacia Jerusalén como un sultán, con las banderas ondeando y diciendo que ha liberado Jerusalén, y que ahora Jerusalén va a... Dice, no somos tontos en ese sentido. Sabemos lo que quiere Erdogan. La razón por la que digo esto es que si te pones en la posición de Tel Aviv, pensabas que cuando cayó Assad era una oportunidad de oro para expandirse y tomar territorio en Siria. Al-Serraj no tenía un ejército funcional, ni sofisticado, ni operativo, no tenía armamento sofisticado, no tenía aviones. La Fuerza Aérea Siria había sido destruida por los israelíes. Era una oportunidad perfecta para entrar en Siria y tomar más tierras. Le dices a los estadounidenses que vas a entrar y de repente te sorprenden los propios estadounidenses, que se dan la vuelta y dicen, hemos hablado con Erdogan, no creemos que sea una buena idea. Y Erdogan rápidamente empieza a enviar entrenamiento, armas y fuerzas para intentar apuntalar ese régimen sirio. Y los israelíes responden diciendo, sí, pero nosotros dijimos que queríamos entrar en Siria. Y Donald Trump responde diciendo, sí, pero Erdogan es mi amigo. Me cae bien, ¿sabes? Él estuvo a mi lado en 2020. Israel suelta. ¿A qué te refieres? Erdogan se impone. Quiere conquistarnos en Jerusalén. Y entonces Tom Barrack se da la vuelta y dice, bueno, los israelíes quieren traer el caos. Erdogan, al menos, está trayendo cierta estabilidad aquí y allá. Que cuando Israel cree que Ahmed al-Shara es un objetivo fácil, se encuentra con Erdogan protegiendo a Ahmed al-Shara. Se encuentra con los turcos protegiendo a Siria. Ve que la Siria lisiada está siendo protegida por fuerzas turcas, está siendo protegida por la diplomacia turca, está siendo protegido por el Erdogan musulmán, no por el Erdogan turco, porque un nacionalista turco nunca podría lograr la influencia en Siria que ha conseguido el Erdogan musulmán. Siempre que hablas en privado con algunos funcionarios turcos, te dicen que hay una diferencia entre las zonas controladas por comandantes kemalistas y las controladas por comandantes musulmanes. Los abusos tienden a ocurrir donde hay un comandante kemalista. No suelen ocurrir donde hay un comandante musulmán. El Erdogan musulmán está calando entre los sirios y está bloqueando el camino de Israel hacia Siria. Cuando los israelíes se ven obligados por Donald Trump a un alto el fuego en Gaza porque Trump quiere un premio Nobel de la Paz, Israel dice, vale Trump, consigue tu premio Nobel de la Paz y déjanos volver a entrar. Se quedan sorprendidos al escuchar a Donald Trump. He hablado con Erdogan y dice que puede enviar tropas para mantener la paz en Gaza como miembro de la fuerza de la OTAN. Y los israelíes dicen, ¿cómo que Erdogan va a enviar fuerzas a Gaza? Queremos anexionar Gaza. Y Trump dice, escúchame, no vayamos tan lejos. Tengo una paz fronteriza.
Tengo mi ejército. Quiero una fuerza internacional allí para poder decir que he traído la paz. Y Erdogan dice, estoy listo para mañana. Puedo enviar a mi ejército. Y mire, señor presidente, usted no tiene que gastar ni un euro. Yo pondré mi propio dinero. Y conseguiré una fuerza regional. Y veré cómo los Emiratos Árabes Unidos e Israel se dan la vuelta y dicen, no, señor Trump, no puede dejar que Erdogan entre en Gaza. Cuando Israel está bombardeando a Hezbollah en Líbano. Erdogan va a Donald Trump y le dice, ¿puedo enviar fuerzas al sur del Líbano y puedo mantener la paz para usted allí? Israel está furioso porque haga lo que haga, cuando quiere expandirse se encuentra con que Erdogan está ahí, en la puerta. Cuando entra por la puerta para hablar con Donald Trump, para decirle, quiero anexionar, se encuentran a Erdogan ya dentro, diciéndole, presidente Trump, yo quiero, ya sabe, Erdogan está ahí. Y Trump dice, me gusta tu Erdogan. ¿Qué necesitas? Ningún problema. Retiraré todas las fuerzas estadounidenses de Siria y confiaré en que las fuerzas turcas se encarguen de Siria. Y los israelíes se están volviendo locos por eso. No digo esto para defender la postura de Erdogan, el genocidio que fue horrible y que rompió el corazón de todos. Lo que digo es que el lenguaje que Israel utiliza con Turquía no es el mismo que usa con Bin Salman y Arabia Saudí. No es el lenguaje que usan con Bin en los Emiratos Árabes Unidos, porque con Erdogan hay algo especialmente distinto. Alguien me envió estas capturas de pantalla de Twitter donde la gente decía que Sami tiene debilidad o un punto ciego con Erdogan o lo que sea. La cuestión no es una debilidad ni un punto ciego. La cuestión es, ¿por qué los israelíes no llaman a Erdogan un amigo sólido que ha ido más allá, como si dicen de Bin Zayed en los Emiratos? ¿Qué está haciendo Erdogan de diferente? ¿Por qué no dicen que los saudíes quieren normalizar relaciones con nosotros, pero que su pueblo no lo permite? ¿Por qué hablan positivamente de Bin Salman de una manera en la que no hablan positivamente de otros? Erdogan, que está con Turquía, ya ha normalizado. ¿Qué es lo que está haciendo Erdogan que frustra a los israelíes? ¿Qué hace que los israelíes hablen de él de forma diferente? ¿Qué es lo que hizo que los israelíes y Epstein hablaran negativamente de Imran Khan de una manera en la que no hablan de Asim Munir ni del jefe del Estado Mayor en Pakistán? Es porque los israelíes creen que Erdogan y Imran Khan, digan lo que digan, sabemos lo que llevan en el corazón. Y eso se está manifestando en la forma en que están desarrollando su propio armamento, en la manera en que están, ya sabes, estableciéndose en el norte. Los kurdos se establecieron, o mejor dicho, los kurdos separatistas. Déjame reformular eso, porque entre los kurdos están Şimşek en el gobierno turco e Ibrahim Kalan, el jefe de inteligencia. En Turquía también está Hakan Fidan, el formidable ministro de Asuntos Exteriores de Turquía. No me refiero a los kurdos como etnia. Los kurdos que siempre han protegido la bandera del Islam y que siempre han sido una fuerza formidable a lo largo de la historia y que son honrados por Alá, subhanahu wa ta'ala. De ese clan salió alguien que lideraría a los musulmanes y que conquistaría Jerusalén, llamado Saladino al-Ayubi. Los kurdos separatistas, los kurdos marxistas, se aliaron con los israelíes con la esperanza de que Israel pudiera convencer a Washington de concederles la independencia. Esto es el PKK. El PKK, las YPG y otros similares. Erdogan no solo los expulsó del noreste de Siria y del norte de Irak, pero cuando los israelíes fueron a los estadounidenses y les dijeron, por favor, tenéis que proteger a las YPG y al PKK, tenéis que proteger a estos kurdos separatistas, podéis usarlos como un grupo proxy, Estados Unidos los utilizó. Y luego, cuando Erdogan dijo, no me gusta tenerlos tan cerca de mi frontera, Estados Unidos se volvió a Erdogan y le dijo, Erdogan, lo entendemos, haz lo que tengas que hacer. Estados Unidos acabó abandonando al PKK y a las YPG y dejando de lado la aspiración kurda de autonomía. Y no solo eso, sino que además criticaron a los kurdos, o a los kurdos separatistas, los kurdos marxistas, por defender esa autonomía. Israel se da la vuelta y dice, no lo entiendo. Sigo diciéndote que su propio ministro sueña con ser gobernador de Jerusalén. Y Tom Barak responde diciendo, escucha, ignora las declaraciones y la retórica. ¿Creemos que Turquía es una fuerza de estabilidad? Por eso los israelíes están profundamente frustrados con Erdogan, porque Erdogan se interpone en el camino de la expansión israelí en la región. Es el único líder musulmán que se interpone en el camino. Quizá no de una forma que sea fácil de aceptar para un musulmán, quizá no de la manera en que a la gente le gustaría que se enfrentara a los israelíes. Pero no se puede negar políticamente, no hablo aquí como fan ni nada por el estilo, no se puede negar políticamente que el líder musulmán que más frustra a los israelíes en la región resulta ser Recep Tayyip Erdogan. Se puede argumentar que los iraníes son quienes frustran a los israelíes, pero los iraníes no han detenido la expansión israelí en Gaza. Irán no incluyó Gaza en su memorando de entendimiento. No incluyeron Gaza en su acuerdo de paz. ¿No van a incluir Gaza en su acuerdo de paz?
Irán no incluyó Líbano en su acuerdo de paz por el propio Líbano. Lo incluyó porque quiere a Hezbollah como su proxy allí. Es muy diferente. Irán no está impidiendo la expansión israelí ni siquiera en Siria. Es Erdogan quien está previniendo de forma proactiva esa expansión israelí. Y es precisamente por ese motivo tienes que darle la vuelta a la situación. Supongamos que estamos sentados en Ankara. Me van a criticar por esto. Supongamos que estamos sentados en Ankara y alguien entra y dice: Baskunum, presidente. No sé por qué lo he dicho con acento de Erdogan, pero, señor presidente, tiene que hacer algo ya. Vale, ¿qué tenemos a nuestra disposición? ¿Tenemos superioridad tecnológica sobre los israelíes? No. ¿Tenemos una superpotencia dispuesta a intervenir cuando quiera para imponer sanciones a su economía y bombardearles por nosotros, como haría Estados Unidos por Israel? No. ¿Tenemos bases rodeando a Israel que al menos nos den una ventaja geográfica? No. ¿Tenemos una armada ocupando esa zona económica del Mediterráneo para al menos bloquear los puertos? No. ¿Tenemos puertos cerca de Israel en el Mediterráneo que podamos utilizar? No. Sí, no nos permitirá usar los puertos. Tampoco los libaneses, y quizá tampoco los sirios hoy en día. Quizá les dejemos, pero no tenemos puertos para poder hacerlo. Bahrein. ¿Tenemos suficientes recursos petrolíferos como para que nuestros tanques recorran todos esos kilómetros hasta allí? No. Lo más probable es que los saudíes, los emiratíes e incluso los cataríes, presionados por los estadounidenses, también nos corten el suministro energético. Dame una hoja de ruta para entrar. Y por eso, aquí es donde me van a criticar. El profeta Mahoma, cuando toma Medina, no marcha inmediatamente hacia la Meca. La razón por la que no marcha inmediatamente sobre la Meca, a pesar de ser el profeta de Alá, es porque Alá, subhanahu wa ta'ala, no le ordenó lanzarse a ciegas en un esfuerzo suicida para ir y tomar la Meca. Alá, subhanahu wa ta'ala, le hizo construir y desarrollar su poder antes de que pudiera ir y embarcarse en ello. Ahora bien, no estoy diciendo que Erdogan lo esté haciendo de manera profética. No estoy diciendo que Erdogan sea comparable al profeta Mahoma. Estoy hablando de la máxima y el principio de no exceder tus propios medios en función de lo que tienes. Y si estuviéramos sentados en esa mesa en Ankara, y esto me parte el corazón porque de verdad creo que había opciones que los estados musulmanes podrían haber tomado para detener el genocidio. Pero eso es de otro vídeo al que la gente puede volver y ver. No lo voy a repetir de nuevo ni aburrir a la audiencia con ello. Supongamos que Turquía decidiera enviar un ejército a Israel. Creo que, en el entorno actual, es plausible que los estados musulmanes atacaran en nombre de Israel contra Turquía. Porque si lo piensas, antes Netanyahu hizo campaña para que Saddam fuera eliminado de Irak, y Saddam era un dictador y un tirano. No estoy defendiendo a Saddam aquí, pero ¿cómo invadió América Irak? Lo invadió a través de los estados del Golfo. Ellos lo facilitaran. Sí. ¿Cómo atacaron Estados Unidos e Israel a Irán? Fueron el espacio aéreo y las bases del Golfo las que utilizaron para ir a atacar a los iraníes. Es decir, estas bases son las que se usarán contra Turquía. Y por eso, cuando me preguntas sobre Turquía o sobre eso, no es que esté poniendo excusas. Es que mi trabajo diario es ser analista geopolítico. Me siento delante de clientes y me dicen, cuéntame cómo está la situación geopolítica. Y algunos de ellos dicen, bueno, ¿cuál crees que podría ser una ruta viable aquí y allá? No das una ruta viable. Eso no tiene base en la realidad en la que estás operando, en cuanto a si Erdogan puede hacerlo mejor. Por supuesto. ¿Puede hacer las cosas de otra manera? Por supuesto. Pero no se puede negar, y este es el punto con el que termino, no se puede negar. Pregúntale a un israelí que hable sobre los líderes musulmanes de la región. La forma en que hablan de los líderes del Golfo no es la misma en que hablan de Erdogan, porque la conclusión del espectador podría ser que Erdogan se ha vendido, o que Erdogan es esto, o lo que sea que piense el israelí. Es el más probable de marchar hacia Jerusalén si no tenemos cuidado. Y si no conseguimos que los estadounidenses se aparten en su apoyo a Erdogan y dejen de escucharle. Cada año vuelve Muharram, un mes sagrado, un nuevo comienzo, un momento para recordar, reflexionar y dar. Recordamos las pruebas de los profetas, el valor de Musa al-Salam, la esperanza inquebrantable en la misericordia de Dios. Pero las pruebas no son solo historias del pasado. Hoy en día millones se enfrentan al hambre, la guerra y la pérdida. Las madres rezan por comida. Los padres buscan seguridad. Los niños crecen demasiado rápido solo por intentar sobrevivir. Pero donde hay dificultades, puede haber esperanza.
Y allí donde hay esperanza, siempre puedes estar tú. Este Muharram da más que caridad. Da alivio, da sanación, da dignidad, da esperanza. Da hoy. Convierte tu compasión en esperanza. Por favor, visita BTMLU's Thinking Muslim para donar ahora. Entonces, Samir, ¿podemos hablar ahora de Siria? Hay una creciente especulación sobre que Donald Trump, como dijiste antes, quiere que Ahmad al-Sharaa se enfrente a Hezbollah. Y como has argumentado, el presidente ha dejado muy claro que no va a hacer eso, y que no es algo que esté en su agenda. Pero me gustaría quizá hacerte una pregunta más amplia sobre la filosofía o el pensamiento de esta nueva administración siria. Hemos hablado, creo que ya hace casi un año. Tuvimos una conversación muy larga sobre la situación, digamos, en la que se encuentra el gobierno sirio y cómo Ahmed al-Sharaa ha intentado sortear los numerosos y variados desafíos a los que se enfrenta para intentar reconstruir Siria y volver a levantar su vida económica y cultural. Pero, al mismo tiempo, hay una conversación sobre hasta qué punto se puede ser pragmático y cuánto te puede llevar ese pragmatismo a una posición en la que quizá tengas que hacer lo que quieren los estadounidenses y otros. Así que háblame un poco de si sigues pensando que Ahmad al-Sharaa se está desenvolviendo bien en este tipo de ejercicio de equilibrio que tiene que hacer respecto a la opinión internacional. Quiero decir, observo que, ya sabes, él ha conseguido romper el hielo que había en torno a Siria. Le han invitado a la cumbre de la OTAN en Ankara, le han invitado a la cumbre del G7 en Francia. Y estos son, ya sabes, grandes foros a los que ahora Ahmed al-Sharaa asiste con frecuencia. Pero, por supuesto, esos foros traen consigo sus propios problemas. ¿Cómo valoras tú la situación en la que se encuentra ahora mismo? el domingo pasado jugué un partido de fútbol 7. Todos los domingos, cuando estoy en Londres, juego con estos médicos. Así que jugamos y nos lo pasamos bien. Y luego hay un jugador que juega con nosotros. Se llama Harun, hermano Tyle, y es una bestia. Cuando empieza a correr, Vale. literalmente se lleva por delante a los defensas y dispara como una bala. Le apodan Highland. ¿Responderá a mi pregunta? Va a responder a tu pregunta. Así que hace 2 semanas jugamos y él hizo un partido desastroso. Y todos empezaron a echarle la culpa, diciéndole que no estaba en mi equipo. Alhamdulillah, mi equipo ganó. Pero los demás le decían, ya sabes, Harun, dándole consejos y diciéndole que debería hacer esto, que debería hacer lo otro. Harun, si ajustas esto, podrás hacer esto, podrás jugar mucho mejor. Más tarde resultó que tenía un problema en la espinilla y que ese día estaba lesionado, además de tener un problema en el músculo de la pantorrilla y que tenía tantas ganas de jugar que no le dijo a nadie que estaba lesionado. Por eso tuvo el partido más miserable y no estuvo a la altura. Todos los consejos del mundo para Harun no van a hacer que juegue bien ese día, dado que está lesionado por todo el cuerpo y no puede ofrecer esa actuación sensacional a la que nos tiene acostumbrados y cosas por el estilo. Siria no solo tiene un problema en la espinilla y en el músculo. Siria está con muletas, escayolada, vendada por todas partes, apenas puede ver por un ojo, con la nariz rota y le faltan dientes, y con los isquiotibiales desgarrados y huesos rotos. Y la gente le pide a esta Siria que actúe como la Siria que leemos en los libros, que actúe como el Sham de los libros, que sea la base de Saladino, que sean los herederos de Nur ad-Din Zengi, que sea la Siria bajo Muawiyah y similares. Esa visión idealizada de Siria que tenemos, le decimos a Siria, se supone que tienes que comportarte así. Ahora, Harun no podía rendir. Siria no puede rendirle. Si tienes esas expectativas poco realistas, lo mejor que puedes hacer con Harun en el fútbol o con Siria es decir, vale, Harun, todavía estoy en medio de un partido ahora mismo. Estás lesionado, pero aún nos quedan 90 minutos por jugar. Harun, dado que no puedes marcar goles, simplemente sé un cuerpo extra en defensa para dificultar que el delantero dispare. Es decir, Siria, dado que no puedes hacer mucho en el tema de Palestina, no puedes hacer mucho en el tema de presionar a los israelíes. No puedes hacer mucho en el tema de expandir la infraestructura y la integración, la unidad en la propia región. Simplemente sobrevive los 90 minutos, haz lo que puedas. Porque tenerte en el campo es mejor que no juegues en absoluto. Es mejor que estés ahí y al menos causes algunas complicaciones de vez en cuando.
No me corresponde a mí dar lecciones o tratar con condescendencia a los sirios diciéndoles cómo debería gobernarse su país después de décadas de dictadura brutal, después de matanzas, ya sea en Hama en 1982, después de prisiones como la de Sidnaya, después de un país en el que las paredes tienen oídos. Recuerdo 2008, yo estaba en SOAS y en verano íbamos como... Él jugaba en el equipo de fútbol y en verano íbamos a jugar contra universidades de diferentes países. Así que en el primer año el equipo acordó jugar en Turquía, Siria y Líbano. Mi padre en ese momento me dijo, no puedes ir a Siria. En ese momento él hacía programas criticando a Bashar. Me dijo, vas a Turquía, pero vuelves antes de que crucen a Siria. Antes de que voláramos. Uno de los chicos del equipo es hijo de una baronesa, alguien de la Cámara de los Lores. Nos contó que su madre, siguiendo el consejo del embajador británico en Siria, nos había dado instrucciones como equipo de que cuando fuéramos a Siria no habláramos de política. Y la nota decía, no habléis de política con los sirios de a pie porque a lo mejor vosotros estáis bien, pero el sirio podría acabar detenido. Yo los dejé en Turquía. Ellos entraron en Siria. Cuando volvieron, estoy hablando con Joseph Watfa, que es uno de los miembros del equipo, buen centrocampista, muy hablador. Así que estoy con Joseph y le pregunto, ¿qué tal Siria? Y Joseph me dice, Sami, fue un poco raro. Cuando empiezas a hablar de política, los sirios te dicen, cuidado, las paredes oyen. Y cuando fue a la Universidad de Damasco a jugar contra la universidad, uno de los estudiantes dijimos, a ver si conseguimos que alguien hable de política para enterarnos de lo que está pasando realmente. La gente era realmente reservada, pero un chico decidió abrirse y, después de desahogarse, al día siguiente nos enteramos de que había desaparecido y nadie volvió a saber de él. Hablamos de un país entero que sale de ahí profundamente herido y totalmente roto. Estamos aquí sentados en un podcast reflexionando e idealizando sobre lo que realmente deberían hacer. Yo No quiero asumir que la gente da por hecho que Siria puede hacer más de lo que realmente puede. Siria ahora mismo no tiene ejército, no tiene armas, o tiene algunas armas, pero no sofisticadas, no tiene fuerza aérea. En cuanto al dinero, está tan asfixiado económicamente que tiene que aceptar miles de millones de los Emiratos Árabes Unidos y celebrar a los Emiratos por darle ese dinero. Los Emiratos saben que Siria, Ahmed al-Sharat, no les cae bien. Ahmed Sharat sabe que a los Emiratos no les cae bien. Todos saben que los Emiratos intentaron matar a Ahmad al-Sharaa una y otra vez, y que los Emiratos simplemente están intentando acceder a algún tipo de oportunidad para ver si pueden ganar algo de influencia en Siria. El Ministerio de Asuntos Exteriores sirio hace un vídeo en el que celebran los lazos indomables entre los Emiratos Árabes Unidos y Siria. Y está exagerado y todo eso, pero no culpo a Siria por ello. ¿Qué quieres que hagan? Necesitan dinero y nadie les está dando ese dinero. Turquía no tiene dinero para dárselo. Bin Salman duda en darles ese dinero. Los cataríes dicen, ya damos dinero a tanta gente diferente. Todo el mundo nos trata como una vaca lechera. ¿Por qué deberíamos dar ese dinero? Los europeos dicen que primero quieren ver a mujeres sin hijab en el gobierno y en puestos clave. No puede ser cualquier mujer. Si nombráis a una mujer con hijab, consideramos que eso es un retroceso. Necesitamos a una mujer sin hijab en el puesto más alto posible. Así es como determinamos el progreso, o no os daremos fondos. Los estadounidenses dicen, necesitamos que normalicéis relaciones con los israelíes. Dices, señor presidente, sin normalizar con israelíes. ¿Basta un alto el fuego? Haz solo eso. Acuerdo de alto el fuego. No tienes el poder para hacer tanto como te gustaría. Ahora tienes dos opciones. O te la juegas y ves cómo los israelíes te cortan la cabeza, o caminas de puntillas por este campo de minas en el que te mueves para asegurarte de que Siria no vuelva a caer en el desastre en el que estaba antes. Estos términos de pragmatismo y demás, etc. Yo no lo llamo pragmatismo, lo llamo instinto de supervivencia. ¿Cómo puedes asegurarte de eso? El hecho de que Siria siga unida hoy en día, el hecho de que el gobierno sirio haya sobrevivido incluso más de un año, es un logro extraordinario. El hecho de que Siria no haya vuelto a caer en una guerra civil es un logro extraordinario. El hecho de que los kurdos del noreste no se hayan separado en una región autónoma es un logro extraordinario. El hecho de que el diálogo siga existiendo entre el gobierno central y los kurdos y todo esto es un logro extraordinario. El hecho de que los alauitas, que son muy pro-Irán y que lamentaron la marcha de Irán, hayan encontrado ahora una forma de coexistir con este nuevo gobierno y que el gobierno no haya emprendido represalias contra ellos porque cree que la sociedad debe ser más, eso es un logro extraordinario.
El hecho de que Emiratos Árabes Unidos haya exigido que entreguéis a ciertas personas para demostrar lealtad y no las hayáis entregado, aunque puede que las hayáis detenido para intentar mantener la paz, el hecho de que no los hayáis entregado, eso es un logro extraordinario. Tenéis países vecinos diciendo simplemente entregadlos. El hecho de que Siria siga existiendo es un logro extraordinario. La pregunta aquí es, ¿esperas que Harún marque esos goles como hace día tras día? ¿O reconoces que está lesionado en la pierna y le dices, mira, haz lo que puedas? Y cada vez que los israelíes intentan disparar contra tu portería, o cada vez que el rival intenta meter un gol, Harún, al menos simplemente estando ahí, les está impidiendo hacerlo. Yo celebro el bloqueo que hace Harún con su cuerpo, aunque no marque ni un solo gol por la situación en la que se encuentra. Sé que no es una forma sofisticada de responder a la pregunta, pero la realidad es esa. Y no quiero ofender a ningún sirio aquí, no es mi intención. No quiero que esto se malinterprete, pero Gaddafi dijo una vez que algún día habría una frontera entre Turquía e Israel. Yo sostengo que Siria ahora es esa frontera, porque Siria, mientras intenta recuperarse, no tiene la capacidad de afirmar su soberanía y autonomía de la manera en que queremos que lo haga. Sin Turquía, Siria no puede hacerlo. La diferencia entre Ahmad al-Shara y Mohamed Morsi, aparte de que uno toma el control del Estado militarmente y el otro no, es que Morsi no tenía un aliado vecino que pudiera intervenir y protegerle. Morsi no tenía un aliado que pudiera cubrirle diplomáticamente, Ahmad al-Shara sí. Erdogan está completamente comprometido, no a protegerle a él específicamente, sino a asegurar que el gobierno en Damasco funcione bien. Es Erdogan quien protege a ese gobierno en Damasco hasta que, quizá, Siria pueda valerse por sí misma. O quizá haya algún tipo de fusión que se produzca entre Turquía y Siria. A veces, ya sabes, cuando estamos en casa o cuando hablamos entre nosotros, entre musulmanes, decimos, al final, estas son fronteras que nos impusieron. En realidad, estas no son nuestras fronteras. ¿Nosotros? Por eso, Turquía siempre insiste en que hay territorios en el norte de Siria y el norte de Irak que pertenecen a Turquía. No es eso, es Turquía. Y el árabe básicamente dice que en su día fuimos más grandes. Me acuerdo de nada. De nuevo, no quiero ofender a los abaníes. Estaba con un amigo mío de Turquía. Digo amigo, pero era mucho mayor que yo, como un Ojan. Un tío encantador, de verdad. Así que estamos en una conferencia sobre turismo y esas cosas, y estamos paseando junto al mar Caspio. Él, yo, su mujer, Sumaya... Salma está conmigo, mi mujer. Y simplemente estamos paseando junto al mar Caspio. Así que le dije, mashallah, está muy bien que Azerbaiyán por fin esté considerando la idea del turismo halal, que vengan musulmanes, etcétera, ¿y qué más? Y él me dijo, walay, siempre hablamos de esto como si fuera algo nuevo de hace 100 años. Todo esto era una sola tierra, desde aquí hasta cruzar toda la Uma. Me dice, ¿cuándo perdimos esa imaginación de que podríamos ser algo más grande que estos estados-nación individuales? Puede que la integración de Turquía y Siria produzca algo tan grande que... Y eso, por cierto, es lo que aterroriza a los israelíes. Cuando Tom Barak, el embajador de Estados Unidos en Turquía, sale y dice Israel, dice, ¿por qué debería Israel reconocer fronteras que fueron trazadas por los franceses y los británicos? Es decir, Tom Barak no ve fronteras. Él ve que podría haber un rediseño de las fronteras de toda la región. Vale, si así es como lo ve Israel, ¿por qué nosotros no podemos verlo así? ¿Y recuperar los mapas de cómo solían ser en el pasado? Donde unidos permanecemos y divididos caímos, debe de haber una posibilidad para ello. Esos sirios que ahora hablan turco como resultado de que Erdogan desafió a los kemalistas desafiando a los turcos nacionalistas. Recuerdo el año 2014. No me voy a extender demasiado sobre esto. Estaba saliendo en avión desde Estambul o Sabiha Gökçen, no recuerdo bien, y entregué mi pasaporte británico, y la señora, la turca, me preguntó, ¿eres sirio? Le dije, no, soy del norte de África. Y ella dijo, ¿sabes? Los sirios tienen atención sanitaria gratuita mientras yo tengo que pagar. Ellos reciben educación gratuita mientras yo pago. Y yo le dije, bueno, es que el país está en guerra. O sea, lo que vosotros sois, Erdogan, a pesar de ese descontento, insistió no solo en no llamarlos refugiados, sino en llamarlos huéspedes en Turquía, para intentar cambiar esa percepción. Ahora Erdogan está recogiendo los frutos, porque ahora tienes a todos estos sirios que regresan, que hablan turco con fluidez, que tienen una visión favorable de Turquía y que apoyan unos lazos más estrechos con Turquía, de una manera que permite a Turquía establecerse en Siria de tal forma que vuelve locos a los israelíes.
Por supuesto, depende de si los sirios permitirán a los turcos mantener este tipo de relación o si elegirán aislarse de nuevo dentro de sus propias fronteras. Pero, en cualquier caso, el punto que quiero decir aquí es, ¿qué esperas de Siria? Es decir, ¿qué se supone que debe hacer dadas sus capacidades limitadas? Y por eso, para mí, en lo que a mí respecta, y ya lo dije en un podcast anterior contigo, para mí Siria está fuera de juego. No está en el campo, no está jugando, está lesionada en este momento. Es como Neymar para Brasil en su momento, o no sé, Cristiano Ronaldo similares. Están lesionados. No te sirven en ese campo, en ese momento, hasta que encontremos la manera de rehabilitarlo y curarlo. Y eso requiere paciencia. ¿Sabes? A veces una promesa de pez en este sentido. Ya sabes, esos que pierden el control de las piernas y estás intentando que vuelvan a controlarlas. ¿Has visto esos vídeos, verdad? Tú, Los levantas con cuidado y les dices, ¿puedes ponerte de pie? A la semana siguiente vuelves a intentarlo. ¿Y cuánto tardan? 6 o 7 meses en levantarse. ¿Qué haces? No te das la vuelta y dices, oh, ¿por qué no puedes correr? Y después de que se ponen de pie, ¿qué paja? Solo da un paso, solo eso. Y lo hacen una vez. Esto es Kidia. Es como, puedo dar un paso, puedo dar un paso. No le gritas a la persona diciéndole, date prisa y da el maldito paso. Le animas, señor. Así creo que deberíamos ser con Siria durante su reconstrucción y su recuperación. y sabes, por lo que vi en mi visita, me parece que realmente necesitan ayuda de los musulmanes de todo el mundo, de sirios, de no sirios, para reconstruir su país. Y la verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Así que vamos a tratar un último punto. Y mencionaste ahí la integración entre Turquía y Siria. Pero por supuesto, volviendo a esa conversación sobre el ferrocarril del Hijaz, quiero decir, el ferrocarril del Hijaz fue un proyecto del sultán Abdul Hamid II y la idea era realmente construir la integración del Imperio Otomano, del Califato Otomano, fomentar esa integración y reunir a los musulmanes en un espacio común y, por supuesto, facilitar mucho más el viaje a la Meca, porque ahora tienes un ferrocarril que conecta las capitales del Imperio Otomano, que las une. Este nuevo plan del que han hablado los saudíes y los turcos, este plan de reconstruir el ferrocarril del Hijaz, me parece una visión extraordinaria y, ya sabes, algo en lo que uno nunca habría pensado. Quiero decir, las estaciones, si visitas Medina, si visitas Alula, si visitas estos lugares, esas estaciones todavía existen. Algunas de esas estaciones siguen ahí. Ya sabes, por supuesto que ahora están en mal estado, pero siguen estando ahí. Supongo que mi pregunta aquí es si esto es una señal positiva de algo mayor. Quiero decir, si por ejemplo volvemos a unir todo esto, ya sabes, nos hemos dado cuenta en el mundo musulmán de que los estadounidenses, que nos lo prometieron todo, que prometieron garantías de seguridad, no han cumplido en los últimos meses. ¿Sabes? Hay un sentimiento muy amargo sobre la forma en que los estadounidenses han tratado al mundo musulmán respecto a Gaza. Existe la percepción de que los israelíes realmente están empeñados en destruir cualquier forma de progreso económico dentro del mundo musulmán. Y los israelíes en realidad simplemente están, ya sabes, avivando las llamas de la guerra constantemente porque es lo único que conocen. Con todo ese contexto, ¿es realmente el nuevo ferrocarril del Hijaz un símbolo de algo mayor? Quiero decir, veremos, inshallah, en esta próxima generación, en los próximos 10 o 20 años. Algo, ya sabes, que el ferrocarril del Hijaz sea un símbolo de una unidad musulmana que se nos ha escapado durante los últimos 100 años. ¿O estoy siendo demasiado romántico, Sami? Creo que el problema está en la premisa de tu pregunta. Sí. Hay una diferencia entre decir que es un ferrocarril que conecta Turquía, Jordania, Arabia Saudí y entre decir que es un ferrocarril para facilitar el transporte de musulmanes o para facilitar la integración de los musulmanes. Voy a explicar a qué me refiero. Soy un gran fan de los dramas chinos, o más bien de la historia china en particular. Así que ahora mismo estoy viendo la tercera temporada de Cómo se unió China. Va sobre el Imperio Qin. Había 7 reinos en guerra. Y de esos, Qin finalmente unificó todo, y eso se convirtió en China. Y esa fue la primera vez que China se unificó. ¿Y dónde se puede ver este drama tan apasionante? Es realmente bueno si te interesa la política. De lo bueno. ¿Está en YouTube? Lo estoy viendo en YouTube. Así que Qin hace 2 cosas que les permite unificar el reino.
La primera es que abandonan el requisito de que un funcionario deba proceder de su propio reino. Así que un hombre llamado Wei Yang, o Shang Yang, como le llaman después, emite un edicto en el que dice: cualquier persona con talento que quiera servir en cualquier puesto puede venir y presentarse. Escriben un ensayo, demuestran su talento y les daremos un puesto adecuado. Así que vienen personas, talentos de todos esos otros reinos que no consiguen trabajo y se unen a este reino. Así que este reino ahora tiene funcionarios de primera categoría, que desarrollan rápidamente la infraestructura de un reino que antes era acosado por los demás, y establecen un sistema legal para tranquilizar a aquellos que están llegando. Que los locales no tendrán preferencia sobre los recién llegados. Que habrá una identidad conjunta bajo el reino de Qin y todos se convertirán en ciudadanos de Qin. La definición se redefine de aquellos que son miembros del clan Jin a aquellos que viven en la tierra de Qin. Ese cambio de identidad permite que grandes talentos vengan, se unan y sirvan al reino, impulsándolo a convertirse en el principal entre los 7 reinos. La segunda cosa que hacen, y esto es interesante en el concepto turco, es que tienen un primer ministro. Podría ser Lisa. Lisa le dice al emperador que no basta con conquistar los otros reinos. Así que entra en batalla con un reino llamado Wei. Ahora entenderás el sentido de esto. Y Wei dice: te daré 5 ciudades, pero retírate. Y Lisa le dice al emperador: no aceptes las 5 ciudades, dile que se quede con sus 5 ciudades. Pero si no quiere que le ataquemos, tiene que cambiar su sistema métrico de medición del suyo propio al nuestro. Tiene que cambiar las letras que utiliza. De sus propias letras a nuestras letras. Necesitamos normalizar nuestra escritura, nuestras medidas y nuestros sistemas en esa población, de modo que si llegáramos a conquistarlos se integrarían fácilmente en... Por eso, el alfabeto turco tuvo que cambiarse de letras árabes a letras latinas. Era para cortar la relación. Fue Mustafa Kemal. Cortar la relación entre Turquía y el mundo musulmán, haciendo que los turcos perdieran su capacidad y que el mundo musulmán perdiera la capacidad de entenderse mutuamente. Creó una barrera lingüística para decirles: vosotros no sois ellos, aunque reces como ellos. Y creó una barrera adicional para impedir esa integración. La razón por la que digo esto es: ¿alguna vez has leído una novela que imagine un mundo donde estas fronteras no existen? Por ejemplo, hipotéticamente, Allama Iqbal tenía su poesía sobre cómo podría ser el mundo musulmán. Lisa escribió su libro sobre todas las medidas que habría que implementar en estos diferentes reinos para garantizar la uniformidad, para asegurarse de que la identidad fuera una sola. El profeta Muhammad dijo: quien crea en la ilaha illallah y en el profeta como mensajero de Alá es tu hermano y está más cerca de ti que tus propios parientes. Al muslimo ahul muslim. El profeta Muhammad declaró que en el día de Arafá, en su último sermón, dijo: el musulmán haram de Cemo, ¿quién soy? Yo lo mantendré en un musulmán sobre otro musulmán. Son sagrados su sangre, su riqueza y su honor, es decir, por el simple hecho de que has adoptado la identidad de musulmán. Ahora estamos más unidos que la propia familia. Esa es la identidad que creó el profeta, la que estableció Salim, lo que significaba que, incluso si los árabes se desintegraban como reinos, Mohammad al-Fatah, de los turcos, seguía conquistando Constantinopla, y Salah ad-Din Ayyubi, de los kurdos, seguía yendo a conquistar Jerusalén. Que Berke, de los mongoles, su sobrino, termina derrotando a Hulagu, quien devastó el reino. Que Baybars, un Kipchak del actual Kazajistán, va y se convierte en uno de los héroes que en esencia pone fin a las cruzadas que se dirigían hacia Jerusalén y similares. Eso permite que personas como el bereber Tariq ibn Ziyad hereden la identidad con tanta convicción que lleva el Islam al Andalus y más allá, junto a Musa ibn Nusayr. Eso permite que figuras como Sundiata Keita unan los reinos, a pesar de ser cojo de una pierna, para formar el imperio de Malí, y que su sobrino nieto, Mansa Musa, se convierta en el hombre más rico de la historia. Eso permite que Askia, de los Songhai del califato de Sokoto, abrace la identidad con tanta convicción que logra conectar con el reino de Marruecos, y poder ir a hacer el Hajj y la Umbra con los demás musulmanes gracias a esa identidad, aunque solo vaya una vez en la vida. ¿Qué identidad estamos difundiendo y de qué manera? ¿Qué nos impide decir eso? Esto es un ferrocarril que vuelve a conectar a los musulmanes con una línea que une Turquía, Jordania, Arabia Saudí, Irak y Omán. Y alguien me dijo antes: es que pasa por alto a los Emiratos Árabes Unidos. El problema también está en la premisa del planteamiento. Wael Halak, la verdad es que no leo mucho de sus cosas, no por ninguna otra razón más que porque no he tenido la oportunidad, pero vi un vídeo suyo que se hizo viral.
Él dijo que los musulmanes no volverán a levantarse como potencia hasta que aprendan a hablar de su historia y su política en su propio idioma, en sus propios términos. Lo que quería decir sobre Siria y Turquía es que ahora los sirios hablan turco. Eso es lo que permite a Erdogan ejercer ese poder. ¿Te imaginas si no lo hicieran? Seguirías teniendo esa barrera no solo porque es un idioma diferente, sino porque ni siquiera el alfabeto te permite superarla. ¿Por qué Pakistán está también conectado con el resto de la umma? Su escritura es en alfabeto árabe, que fue reconocido por el hecho de que el Corán fue escrito en árabe. Porque los pakistaníes aman tanto a Alá, aman tanto al profeta Mahoma, que cuando Pakistán se independizó podrían haber dicho: vamos a tomar las letras coloniales británicas en su lugar. Dijeron: no, vamos a tomar las letras del profeta Mahoma para poder seguir conectados con el resto de esta umma en particular. El problema no es el ferrocarril del Hiyaz, funcione o no. La cuestión es, ¿a dónde nos lleva nuestra imaginación en cuanto a cómo nos identificamos y nos definimos? Si alguien alguna vez lee el libro de Gertrude Bell, que fue la tutora de Lawrence de Arabia, Gertrude Bell sostiene que el problema que tenemos al tratar con el mundo musulmán es que ellos no se identifican como nosotros en Europa nos identificamos. Nosotros nos identificamos como naciones, Francia, Países Bajos, el Reino Unido y similares. En el mundo musulmán se identifican por ciudad porque su religión es lo primero. Ellos dicen: soy musulmán, soy Sami al-Sidi Buyidi, soy Muhammad Jalal al-Lutani. Pero soy de estos porque la identidad geográfica se limita a una ciudad, ya que la identidad más importante es la identidad musulmana. Por eso muchos de los estados del Golfo tienen un problema con Erdogan, porque cuando se reconciliaron con los Emiratos Árabes Unidos, Abd al-Khalik Abdullah de los EAU tuiteó con acento agudo y dijo que Erdogan, parafraseando: mientras sea presidente turco, podemos convivir con él, siempre que deje de intentar ser un sultán musulmán, porque cuando es un sultán musulmán conecta con el resto de la umma. Cuando es presidente turco, nadie en la umma conecta con él. Sen Banyok, Turquía va. Eso no le llega a nadie. Con lo que conectan es con Sen. Banyok, Umma Muhammad Bar. Todo el mundo corre a Estambul, corre a Turquía con ese tipo de discurso. Y por eso sostengo que cuando hablaba de si hay una novela que lo imagine, es que Elisa consiguió. En la serie lo verás, y hay un libro sobre ello, Los Estados en Guerra. Es una historia real. De hecho, está considerado como uno de los primeros ministros más exitosos de la historia de China. ¿Por qué? Porque unificó la escritura, unificó las medidas, lo unificó de tal manera que cuando el emperador finalmente une toda China, es una integración perfecta de todos los distintos reinos, porque ya están normalizados a lo que es una identidad común. Y después del Imperio Qin llega la dinastía Han, y China nunca se desintegra, sigue siendo una sola, incluso cuando hay guerra civil, porque la identidad ahora ya no son 7 reinos, la identidad es una gran China. El profeta Mahoma ya hizo esto antes. Hay una razón por la que el profeta Mahoma dijo que no, que un árabe no es superior a un no árabe. Era para decir que el Islam acoge todo talento, venga de donde venga. Por eso siempre a veces digo que el próximo califa podría estar en Estados Unidos, esperando a convertirse en musulmán, y que ahora mismo odia a los musulmanes. Porque Omar al-Khattab fue con una espada a matar al profeta Mahoma, y acabó convirtiéndose en califa. ¿A dónde te lleva tu imaginación? ¿Cuándo dejamos de soñar los musulmanes? ¿Cuándo dejamos de imaginar hasta dónde puede llegar realmente el poder de Alá, y cuántos corazones puede cambiar Alá? Porque cuando los argelinos lograron la liberación de los franceses dijeron: Ya Mohammed, Mabruk alaik, al-Hazai Rayaat, alaik, oh profeta Mohammed, te hemos devuelto Argelia. El problema que tenían los franceses era que habían intentado cambiar la escritura, habían intentado desislamizar, intentaron eliminar el idioma árabe. Pero como los argelinos se aferraron al Islam, los franceses se preguntaban ¿por qué después de 132 años de colonización todavía seguís aferrándose a ella? ¿Por qué en la India, cuando los pakistaníes salieron y dijeron que necesitaban su propio estado independiente, por qué los indios les estaban acosando tanto? Los pakistaníes decidieron decir: vamos a establecer nuestro propio estado, basado en una afinidad hacia la umma. Es una cuestión de identidad. Y por eso, cuando miras la educación de las élites pakistaníes, tunecinas o argelinas, si te fijas, ¿qué idioma están priorizando ahora por encima del urdu o del árabe? Es el francés. Es el inglés. Son estos aspectos. ¿Por qué? Porque esto es una forma de conquistar a estas personas, para decirles: quiero cortar vuestra conexión con la umma y acercaros más aquí. Cuando hablas del ferrocarril del Hiyaz, el ferrocarril del Hiyaz está plagado de problemas. ¿Por qué? Porque no hay una visión compartida sobre lo que se supone que debe lograr este ferrocarril.
Para el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman es un medio existencial con el que intenta evitar el estrecho de Hormuz para que Irán no pueda hacerle daño. Para Erdogan es una forma de volver a conectar Turquía con Arabia Saudí, con la esperanza de que pueda surgir alguna identidad común, mediante la cual pueda emerger un solo Estado en todos estos países diferentes que existen hoy en día. Estas son dos ideologías muy diferentes, a lo que se opondría Emiratos Árabes Unidos, porque intentaron construir su propio canal que va hacia los israelíes, y a lo que también se opondrían los israelíes. Todos estos factores tan distintos. El éxito del ferrocarril del Hiyaz, y con esto termino, depende de cómo sueñen los musulmanes. ¿Es un ferrocarril entre Turquía y Arabia Saudí? ¿O es una resurrección del ferrocarril que conectaba el mundo musulmán entre sí? ¿Y una recuperación de la integración de infraestructuras? Eso significa que los musulmanes, una vez más, abrazan una nueva identidad, una que no es la que impusieron las potencias coloniales, los franceses, los británicos y similares, sino una en la que volvemos a heredar, por la cual el turco es más cercano a mí que un pariente árabe, y por la cual el kurdo es más cercano a mí que mi propia sangre, por la cual el malayo es más cercano a mí que mi propia sangre, por la cual Paul Williams es más cercano a mí que mi propia sangre, por la cual Abdul Hakim Murad es más cercano a mí que mi propia sangre, por la cual Chris Event y todos estos otros son más cercanos a mí que mi propia sangre, por los cuales los de Ghana y estos otros son más cercanos a mí que mi propia sangre, puedo revivir esa identidad. Así que, por favor, sí, Jalal, reformula tu pregunta y ponla en el contexto correcto. Es un ferrocarril que tiene el potencial de reconectar la infraestructura musulmana. Y esto no une solo a Turquía y Arabia Saudí, sino que rompe fronteras. Frente al rediseño israelí, trazamos las nuestras con voluntad propia, inshallah. Inshallah. Sami Hamdi, Jazakallah khair. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Ahora has llegado al final de este programa, y el hecho de que hayas permanecido hasta el final me dice que realmente crees en nuestro trabajo. Por favor, considera hacer una donación puntual o hacerte miembro visitando thinkingmuslim.com. Tus aportaciones te dan acceso exclusivo a contenido entre bastidores y la posibilidad de hacer preguntas a nuestros invitados y participar en llamadas mensuales, conmigo, mi equipo y nuestros invitados como Sami Hamdi. Jazakallah khair y no dejes de tenernos en tu